con la colaboración de ITEC Psicología, Ítaca Formación y Neurocorp. Hoy en Engrama tenemos a una completa fuera de serie. Nereida Bueno ha venido a hablarnos de la psicología y de su recorrido por la ciencia. Nereida comenzó estudiando psicología y criminología y pronto se convirtió en la profesora más joven de toda España en el terreno de la psicología. Ha recibido muchísimos premios y tuvo innumerables matrículas de honor a lo largo de toda su carrera, y pronto también decidió irse con Josep Cay a Leipzig, Alemania, ya que se interesó en la primatología y decidió hacer su doctorado allí, centrándose en el estudio de suricatos y primates. Tuvo el gran honor de conocer a la mismísima Jane Goodall en Tanzania y también pudo colaborar en los Juegos Olímpicos. Luego su madre sufrió un ictus que acabó produciéndole una afasia, por lo que Nereida se interesó en esta enfermedad y a día de hoy colabora con Televisión Española en temas de rehabilitación para la afasia. Actualmente Nereida trabaja como psicóloga forense en la cárcel y sigue impartiendo clases en numerosos centros. Y antes de dar paso al episodio, quería darte una sorpresa que realmente lleva con nosotros desde el inicio de Engrama, pero que no sé por qué nunca habíamos anunciado a través de YouTube, y es que Engrama lleva desde sus inicios colgada en Spotify. Si eres de esas personas que nos escucha cuando sale a correr, cuando se pone a cocinar o incluso cuando salta en avioneta... No me cambien las preguntas. Yo les he dicho que la terapia psicoanalítica, debido a que lo hacen midiendo la amígdala, y no quiere preocuparse por si se bloquea o no la pantalla del teléfono, puedes cerrar esta ventana e ir corriendo a Spotify, que también nos vas a encontrar allí. Y nada, dejo ya paso a quien habéis venido a ver, Nereida. Espero que lo disfrutes muchísimo, como siempre. Deja por aquí abajo tus comentarios y tus críticas constructivas, que como siempre decimos, nos ayudan muchísimo a mejorar el programa. Y no te olvides también de chequear en Instagram las nuevas publicaciones que hemos sacado. Les estamos poniendo mucho amor y mucho tiempo y creemos que han quedado muy llamativas y con contenido muy interesante que os ayudará en vuestro proceso de formación. Un abrazo, nos vemos. Pues Nereida, en el episodio de hoy queríamos básicamente ir haciendo un repaso por toda tu historia, que sabemos que has hecho un montón de cosas, has estado con el tema de las afasias, la primatología... Estudiaste también criminología, entonces queríamos ver un poco cómo se ha ido enlazando todo eso, qué hilo ha ido siguiendo, qué camino, y que poco a poco pues nos fueras contando, nosotros nos iremos deteniendo en diferentes temas y bueno, básicamente eso. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias por concederme un espacio de vuestro tiempo y sobre todo también por dar luz a este tema, porque creo que el tema que subyace a todo lo que vamos a hablar son las dudas, las inquietudes. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Cómo escojo un camino para hacer ciencia? Y creo que todas estas dudas en muchas ocasiones no las compartimos y parece que somos grandes productores de ciencia, que escribimos libros, capítulos, artículos, pero por dentro de nosotros os aseguro que hay una persona que muchas veces no sabe si lo está haciendo bien y que aparte de esos síndromes de impostores que podemos tener, muchas veces necesita ayuda para cómo guiar sus pasos. Entonces es verdad que mis pasos han sido, ahora os voy a compartir una diapositiva si os parece bien, porque yo he dudado mucho y vais a ver, como tú estabas diciendo, que he tocado muchos palos. Y esto no siempre ha sido bien entendido. La interdisciplinariedad todavía está muy castigada. Y cuando presento mi currículum o cuando hablo de artículos o grupos de investigación donde haya estado, pues fijaos lo que sale, algo muy caótico. Entonces, hoy me alegro mucho de que me deis la oportunidad de explicar este camino para poder ayudar a otros. Te damos las gracias a ti realmente, Nereida, que es un lujazo tenerte por aquí. Gracias. Pues mirad, yo suelo decir que mi camino de la ciencia ha sido sinuoso, ¿no? Entendido por sinuoso, pues un camino que tiene curvas, que no es recto, que no está muy, muy claro. Todo comienza antes, incluso, que es cuando tengo que decidir estudiar, qué estudio después del bachillerato, ¿no? Yo sabía que quería hacer carrera universitaria, pero a mí me gustaban un montón de cosas. Yo había colaborado con medios de comunicación y entonces tenía como muy claro que el periodismo tenía que estar dentro de mí.
Había estado en Cadena SER Extremadura, había estado en Localia, había hecho algunas colaboraciones en Radio Nacional. También me encantaba escribir, escribía mucha poesía por entonces, también algunos relatos. Parecía que todo iba encaminado a que Nereida tenía que ser periodista y ya está. Pero llega el momento de la selectividad en el que hay que escoger y de repente entro en crisis. Y entro en crisis, siempre lo cuento, por una película, que luego, fíjate, es algo que le digo a mis alumnos que no se deben guiar por películas, pero bueno, tengo que reconocer que en mi caso fue así, que fue El silencio de los corderos. Cuando vi El silencio de los corderos, si recordáis la película basada en un libro precioso de Thomas Harris, que por cierto no tiene el mismo final que la película, por si a alguno le interesa leer el libro, Clarice Starling, que era la psicóloga del FBI que tenía que entrevistar al malo malote de la película, decía en un momento que ella era psicóloga y criminóloga. Y dije, uy, esto de criminología, yo no sé lo que es. Claro, tenemos que entender en qué año digo yo esto. Era el año 2005, yo tenía entonces 17, 18 años, y en España no estaba tan generalizado el decir criminología, ni menos tampoco los dobles grados actuales, que por entonces se hacían con licenciatura, que tenías que hacer una de 5 años y otra luego que se te reducía a 2 años, 7 años estudiando. Y fui comparando qué era el periodismo para mí, qué era la psicología y criminología para mí, y llegué a una conclusión. Y era que lo que a mí más me gustaba en la vida era compartir conocimiento. Por eso, en periodismo me encantaba tanto, porque al final se comparte información. En algún momento leí que la etimología de la palabra compartir significaba, comunicar, significaba compartir un bien. Y me pareció precioso, porque considero que es lo que se hace desde los estamentos donde se puede hablar a otras personas. Aquí lo que estamos haciendo es compartir bienes también que pueden ayudar a otros y construir nuevas realidades. Sin embargo, sentía que el periodismo se me quedaba corto porque ¿de qué hablaba? Me formaban para poder hablar bien, para poder documentarme bien, pero ¿para hablar de qué? Me di cuenta de que lo que a mí me gustaba hablar era de todo lo que tenía que ver con la mente humana, con qué lleva a las personas a poder cometer estos delitos, cómo funciona el cerebro, ya ni siquiera por la comisión de delitos, sino en sí mismo, cómo funciona el cerebro. Y también una pregunta que me hice, que la lanzo por si a alguno le sirve, si incluso nos están escuchando en estadios previos a la carrera universitaria, me pregunté si a mí me gustaba trabajar con cosas o con personas. Respondí rápidamente que con personas. Y dentro de las personas, si vivas o muertas. Porque esto que puede parecer una tontería no lo es. Si alguien va a estudiar criminología, si alguien después de estudiar medicina quiere estudiar medicina forense, se va a encontrar con que los sujetos con los que estudia en muchas ocasiones no hablan. De hecho, están en una situación un poquito deplorable. Y eso puede que no tengamos estómago, que no nos apetezca trabajar con ello. En mi caso me gustaban los dos, porque fijaos, otra parte de estudiar muertos es la antropología forense, que es una rama relacionada con la criminología. Total, que lo tuve muy claro. Psicología y criminología. Mis padres, los pobres, estaban que no sabían qué hacer conmigo, porque yo decía primero que periodismo, incluso dije profesora de matemáticas, bueno, pero al final encontré psicología y criminología. Las dos carreras fueron muy bien, ya estaban adaptadas a Bolonia por entonces, y aquí viene ya el primer pasito que me acerca al mundo de la ciencia. Y es que yo empiezo a leer a Batman. A mí siempre me han gustado mucho los cómics y en concreto siempre me ha gustado más Batman que Superman, como comentaba el otro día, porque era muy interesante ver en el primer cómic, cuando se cuenta cómo se convierte en Batman. Sé que es una historia de ficción, pero a mí me hizo pensar sobre cómo funcionamos los seres humanos. Y es que, no sé si sabéis que Bruce Wayne, que es la persona que hay detrás de Batman, se convierte en Batman porque va al cine con los padres y al salir mata a sus dos padres. Lo mata, bueno, una persona de la calle que se encarga normalmente de robar, de hacer pequeñas chapuzas. Él se queda solo, huérfano, y dice, en un momento de desesperación llorando, juro por los espíritus de la noche que vengaré la muerte de estos criminales persiguiéndolos para siempre. Y esa frase, fijaos, me hizo pensar, puede que haya personas que de verdad cambien sus valores, ¿no? Pues yo, por ejemplo, tengo unos valores muy claros, que es el respeto a los derechos humanos, y ¿puedo yo en algún momento cambiarlos por algo que pase en mi vida? Hasta ese punto, hasta el punto de no querer respetar esos derechos humanos, de cambiar todo mi estilo de vida, de ser profesora a intentar convertirme en un superhéroe que va intentando capturar criminales. Insisto, esto estaba pasando en la ficción, pero me llevaba a esa reflexión. Claramente Batman se convierte en Batman por la venganza. Y di un paso más allá y me pregunté, ¿solo los humanos sentimos venganza? ¿O puede que encontremos otros animales que también se vengan?
Yo no tengo gatos, pero toda la gente que tiene gatos me dicen que son súper vengativos. Entonces ahí ya había una primera evidencia, aunque fuese anecdótica, que me llevaba a decir que tal vez iba por el buen camino. Y mientras leía Batman, tuve la oportunidad de hacer mis primeras prácticas curriculares en un centro penitenciario. Y en ese centro penitenciario me acuerdo que cuando llegué me preguntaron cuál era mi población preferida para estudiar. Y yo dije que aquellos sujetos con los que nadie quisiera estar o que fuesen las personas más difíciles de todas, ¿no? Yo iba por los retos. Y me dijeron, bueno, pues tenemos dos, las personas con psicopatía o las personas que han agredido sexualmente a menores. Elige. Y dije, pues las dos. Si las dos no son escuchadas y las dos son un reto, vayamos a por las dos. Cuando estuve haciendo las prácticas, me di cuenta de dos cosas. Por una parte, si situábamos a las personas con psicopatía y al menos a los agresores sexuales de menores que yo conocí en un continuum sobre la gestión de las emociones, me daba cuenta que parecían estar en extremos opuestos. Por una parte, la persona con psicopatía era un ser muy frío, bueno, la definición clásica que tenemos de psicopatía, la que tiene sus propias emociones pero no es capaz de empatizar con la de otros. Y a los agresores sexuales de menores, que dio la casualidad que conocí, porque luego la vida me ha llevado a saber que no todos son así, pero en ese momento eran personas que sentían muchísima vergüenza por lo que habían cometido, que expresaban muchas emociones muy variadas y había mucha resonancia emocional durante la terapia con ellos. Pero los dos compartían una cosa, y era la necesidad de vengarse de la persona a la que atribuían la culpa por la que ellos estaban ahí, porque ellos no se consideraban culpables, el culpable era otro. Y pensé, ¿cómo es posible que dos personas que gestionan las emociones de forma tan diferente, una conducta como es la venganza, pero de una base muy emocional también, ¿no? Que al final parece que es como la ira o la necesidad de devolver un daño a otro, en cambio la compartan, en cambio sea tan parecida? Y mientras estábamos en esto, como veis, por eso hay tres dibujos, el de Batman, el del centro penitenciario, a mí me había gustado siempre mucho leer todo lo que tuviese que ver con animales. Y, por supuesto, había empezado a leer a Darwin. Entonces, mi entorno ya lo sabía. Y aquí os voy a contar una anécdota muy tonta, pero os la cuento. Me llama un amigo y me dice, oye, Nere, que ha venido Jane Goodall a Madrid a dar una charla. Esa es la de los monos, esos que tú estás diciendo todo el día, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Que Jane Goodall está en Madrid? Yo esto no lo sé. ¿Y a qué hora? ¿Y dónde? Pues en la Biblioteca Nacional a las 6 de la tarde. Yo daba la casualidad que haciendo pequeños trabajillos que yo hacía por entonces como estudiante para poder ganarme un poco la vida, iba enchaquetada, iba con traje chaqueta, iba como muy mona yo, ¿no? Y eran las 5 de la tarde y yo estaba en Majadahondas. Para los que no seáis de Madrid, eso es mucha distancia, y sobre todo si no tienes coche o no. Y dije, me da igual, yo tengo que llegar. O sea, yo no puedo haber estado leyendo tanto sobre animales, esta mujer y chimpancés y no llegar. Total que conseguí llegar, pero ya había empezado y no permitían entrar. El aforo estaba completo, había una pantalla en la que se estaba viendo a Jane Goodall para quienes habíamos llegado tarde, en el hall podíamos estar. Y yo dije, que yo voy a llegar hasta aquí, que yo llevo años molestando con el tema y no voy a poder ver a Jane Goodall. Esto hay que solucionarlo de alguna manera. Y había una máquina expendedora de agua, de botellas de agua, y lo que voy a contar ahora no está alentando a que se cometa ningún tipo de delito, sino simplemente describo lo que sucedió. Y es que yo tenía 2 euros, entonces cogí 2 botellitas, me acerqué a la persona que estaba en ese momento impidiendo que abriéramos la puerta para entrar a la charla, y como iba vestida de traje chaqueta, le dije que yo era la azafata del evento, que se me había olvidado colocar las botellas de agua para los ponentes y por favor que se me dejaba entrar. Entonces pude entrar. Claro, mi alegría cuando pude estar delante de alguien que había dedicado su vida al estudio de la evolución, al estudio de los chimpancés, fue máxima. Hasta el punto de que yo en ese momento el único libro que podía tener para que me firmase era el de Darwin. Cuando se lo puse delante, la frase que me dijo fue, este libro no lo he escrito yo, ya lo sé, es el único que tengo, quiero una firma suya. Y ella suele firmar siempre con 3 o 4 frases, y la que me tocó a mí fue una muy ñoña, pero que en ese momento me vino muy bien, que fue Follow your heart, sigue tu corazón. Y a mí en ese momento el corazón me lo estaba dejando muy claro. A mí me estaba diciendo, Nereida, tú quieres hacer un doctorado, tú lo quieres hacer sobre la venganza y tú quieres introducir en algún momento a los chimpancés para intentar responder a la pregunta de si esto es solo humano o lo compartimos con otros animales. Cuando yo esto lo empecé a decir, todo risas. La gente me llamaba Chita, me llamaban Tarzán. Me decían que si yo quería ser la siguiente de Jane Goodall y que qué aspiraciones tenía de vivir en la selva. Y yo en ocasiones decía que a mí no me importaría vivir en la selva, que si otros lo habían hecho, ¿por qué yo no lo podía hacer?
que si Clarice Starling decía que ella era psicóloga y criminóloga, ¿por qué yo no lo podía ser? ¿Por qué se me negaba desde el principio algo que es verdad, que quizá no era tan normativo? No se estudia psicología normalmente pensando en estudiar a los primates, no humanos en este caso, pero ¿por qué no? Entonces les propuse a mis padres que viajásemos a Leipzig, porque en Leipzig había visto que se hacían estudios con primates y en concreto uno de ellos lo firmaba Josep Kahl junto con Keith Jensen, que es otro profesional genial que si en algún momento le podéis entrevistar aprenderemos todos también mucho. Y en concreto lo que habían querido estudiar era precisamente eso, si eran vengeful, si eran vengativos o spiteful. Es una palabra para la que creo que no tenemos un sinónimo en castellano, pero que viene a decir que hacemos el mal por hacer el mal, por disfrutarlo. Y para ello pues planteaban un experimento con chimpancés en el que estaba involucrado el juego del ultimátum. Y aparte del juego del ultimátum, también un juego de cuerdas. No hace falta meternos en los aspectos metodológicos. La idea era que se comprobaba que efectivamente los chimpancés, cuando eran robados en comida por otros chimpancés, en muchas ocasiones tiraban de una tabla para hacerle caer la comida al chimpancé que se la había robado y así ninguno de los dos disfrutaba la comida. Eso era una acción claramente spiteful. Tú me has hecho un daño, yo te lo devuelvo aunque yo no me beneficie de ese daño. Y ese esquema es el que está por detrás de la venganza. Tú me haces un daño, yo quiero devolvértelo y en muchas ocasiones yo no voy a conseguir un beneficio. Aunque la venganza como tal supuestamente sí ocasiona un beneficio, que tiene que ver pues, con dopamina, me siento muy bien porque a otro le ha ido mal, e incluso con un proceso de homeostasis, ¿no? Me han bajado, me han quitado algo y consigo a través de la venganza llegar a esa línea base que tenía yo antes. Y ese viaje fue crucial para mí. Fue crucial porque recuerdo que cuando llegamos a Deutscher Platz número 6, que es donde se encuentra el instituto como tal, el edificio del Max Planck, lloré muchísimo. Me acuerdo llorar, me senté en las escaleras, no paraba de llorar, ahora incluso hasta me emociono recordándolo, y porque en ese momento sentí que todas las aspiraciones que yo tenía, que todos esos sueños, que todos esos insultos, esas burlas sobre Chita, sobre Tarzán, no lo eran en ese país. En ese país se respetaba a la gente que quería estudiar esto, hasta el punto de que había al menos un edificio con un nombre donde ponía que se estudiaba la antropología evolutiva y dentro había gente que estudiaba esas cosas. El resumen fue que yo sentí que yo no estaba loca, o que al menos había otros que estaban tan locos como yo y que tenían un lugar científico de respeto para poder hacer sus estudios. Y ahí mis padres también lo comprendieron. Aunque ellos nunca lo llegan a confesar del todo, la idea de que la niña hiciese cosas con monos no era tampoco la que ellos tenían, ¿no? Cuando empecé las carreras. Y lo comprendieron y me dijeron, Nereida, adelante, este claramente es tu sueño, tienes que conseguirlo, no podemos hacer nada. Se quedaron esperando fuera y ahí empecé a hablar con Josep. Y me acuerdo que me presenté con Josep con 3 o 4 libros que había leído de él y de otras personas que también se dedicaban a la primatología. Y yo empecé a hablar como una loca. Yo decía, es que he leído esto y claro, esto no me gusta porque yo lo haría de esta otra forma. Incluso le critiqué algunos estudios suyos, que ahora me da hasta vergüenza, ¿no? Porque esto se podría haber hecho de otra forma, porque... Y él ya que me dejó hablar durante todo el tiempo, se paró y me vino a decir que bueno, que parecía que yo tenía un espíritu muy crítico, cosa que le gustaba, que tenía muchas ganas, cosa que también le gustaba, pero que yo no había trabajado nunca con primates no humanos y que como él podía tener la seguridad de que ese tipo de trabajo me iba a gustar. Y ojo, fue muy buena pregunta, porque efectivamente estamos muy acostumbrados a trabajar con humanos, a poder expresarle a una persona lo que necesitamos y que la persona nos lo pueda devolver, a decirle a un sujeto experimental, por favor, rellena esto, que lo entienda, que coja un bolígrafo, pero eso no es lo que sucede con un primate no humano, ¿no? Tú no le puedes contar y que él amablemente te responda. Yo necesitaba hacer unas prácticas en este ámbito. Y él me invitaba al Wolfgang Kohler Primate Research Center, que es el lugar que se encuentra dentro del Zoo de Leipzig, donde se encuentran representadas las 4 especies de grandes simios, los orangutanes, los bonobos, los chimpancés y los gorilas. Pero para ir ahí me dijo, yo no tengo dinero, necesitas conseguir una beca o una ayuda, algo. Entonces dije, vale, vamos a empezar desde España. Vamos a ver en España qué personas se dedican al estudio de la primatología. Y mirad, este es otro consejo que quiero también que quede por aquí. El primero supongo que será el de seguir vuestro corazón y vuestras ideas y sobre todo que tengan un apoyo empírico de alguna manera, ¿no? Que haya un lugar en el mundo donde exista
eso, o donde al menos se respete eso, o si no existe, vosotros también podréis crearlo, pero siempre de la mano de la evidencia, de la mano de que esto sirve, de que esto es útil. El siguiente paso es que cuando no conozcáis a personas que se dediquen a esto, buscadlas y contactad con ellas y hablad con ellas. Porque en muchas ocasiones podemos venir con una idea de lo que es la ciencia, lo que es ese ámbito del conocimiento, y luego cuando hablamos con ellos no es eso, porque venimos contaminados por documentales o por series o lo que sea. Y el tercero es ponerte a trabajar durante un tiempo sobre eso, para ver qué tal, para probarte a ti mismo, para ver si esa idea que tú tenías coincide con esa realidad. Para ello había que buscar una entidad en España que de alguna manera estuviese conectada con Leipzig, o al menos con la primatología, para que fuese como mi campamento base desde el cual yo me iba a ir trasladando a Leipzig. Y ese lugar lo encontré en la Universidad de Barcelona. Allí había un departamento que es verdad que estaba muy a caballo entre neurociencias y primatología y etología, porque la etología en España en ese momento, y todavía incluso me atrevería a decir ahora, no estaba tan explorada, o al menos había muy poquita gente que se quería dedicar profesionalmente y al nivel de investigación a ello, y allí confiaron en mí. Y creo que el sinuoso camino de la ciencia tiene mucho que ver con que uno busque, pero también con que lo busque en el momento adecuado y tenga un poquito de suerte. No puedo decir que todo esto dependa solo de mí, está dependido de la confianza que han tenido otros en mí y de un factor suerte también. Y entonces en Barcelona me dijeron, vale, aquí tenemos un máster, hay un módulo de prácticas que precisamente se desarrolla en Leipzig, ¿por qué no te matriculas y lo haces? Claro, yo no os he contado que a todo esto ya estábamos en el año 2011. Yo había terminado las dos carreras en el año 2010. Y nada más terminar, a mí me habían ofrecido la oportunidad de dar clase en la misma universidad donde yo había estado estudiando. Eso me convirtió, según dijeron los periódicos, en la profesora más joven de España, porque yo con 21 años estaba dando clase en la universidad. Recuerdo situaciones de estar dando clase desde la gente que me doblaba la edad, ya tenía hijos y me pedían permiso para ir a la guardería a recogerlos, que yo decía, por favor, sí, yo qué sé, vete, si yo de esto no sé. O incluso a compañeros míos que habían suspendido la asignatura conmigo y ahora yo me convertía en la nueva profesora. Fueron otros que decidieron confiar en mí. También os digo que ese proceso fue un poco duro, porque siendo tan joven la gente dudó y se dijeron cosas muy feas de mí, de cómo había conseguido ese puesto, de por qué estaba allí, que esa edad quizás es muy desagradable escuchar. Pero bueno, también hubo gente que me apoyó y que lo vio bien. Y para mí supuso una grandísima responsabilidad, porque yo me colocaba delante de gente que apuntaba lo que yo decía. Y eso me hizo entrar en contacto con el concepto, la idea de la responsabilidad en ciencia y de la verdad. Yo tenía que tener muy claro las cosas que decía, no podía inventarme nada porque esa gente lo dejaba por escrito. Y eso significaba que pasaba ese conocimiento a la siguiente generación. Y si el conocimiento que yo compartía no era un conocimiento correcto, la siguiente generación podía hacer las cosas mal. Es verdad que, por supuesto, eso no solo depende de mí, dependía de todo el equipo del claustro docente, que quizás yo estaba exagerando los términos en ese momento, somos jóvenes y en ese momento radicalizábamos todo, pero a mí me sirvió para sentir que yo tenía que leer mucho, mucho, que yo necesitaba formarme muchísimo más para intentar darles lo mejor. Por eso fue ese momento en el que empecé a pensar en que tenía que marcharme al lugar donde formarme de lo que yo verdaderamente quería. Ya llevaba 2 años en esa universidad y decidí despedirme. Que claro, era algo que nadie entendía, ¿no? Cómo, siendo la chica más joven de España dando clase, con 22 años, un trabajo, pues tampoco es tan fácil a los 22 años poderte situar ahí, todavía sin el doctorado. Claro, yo era profesora asociada, no podía tener otro nivel mayor, ¿no? Pero incluso mis padres, pero Nereida, si siempre te ha gustado comunicar, compartir bienes, estás en el lugar donde compartes bienes, nos das la seguridad de que estás en Madrid, ¿cómo de repente te vas a despedir para un módulo de un máster, para irte con monos, que lo mismo luego no te gusta? Bueno, quizás era el momento para hacerlo. No había cargas familiares, no había... Era un momento en el que si ya me habían contratado en una universidad siendo tan joven, no pasaba nada por perder, entre comillas, un año. Y para mí nunca fue perderlo. Para mí era cambiar, intentar acercarme a aquello que me gustaba. Ese quizás es otro consejo que yo daría. No es perder tiempo, experimentar aquello que nos gusta, es ganarlo en experiencia. Así que tuve la grandísima suerte de que pude hacer ese módulo y yo a partir del tercer día, o del segundo incluso, yo lo tuve claro. Yo llamé a mis padres por el móvil, no había roaming, entonces costaba mucho dinero llamar y les dije, papá, mamá, es esto.
lo siento, pero tenéis una hija a la que le gustan los chimpancés. Supongo que es como una salida del armario, ¿no? En la que dices, pues me gusta esto y es lo que hay. Y mis padres, que siempre me han visto sensata y tal, dijeron, adelante, nosotros hemos visto que hay un edificio detrás, eso debe ser que es importante. Así que necesitaba una beca. Y en España, supongo que quienes nos escuchen lo sabrán, no hay demasiadas becas actualmente, contratos, porque por entonces cuando yo las pedí eran becas, contratos predoctorales, que nos sitúan de verdad como investigadores que están haciendo un trabajo. Entonces la idea era que no hacíamos un trabajo, que hacíamos el doctorado, pues teníamos que pagar por ello porque nos apetecía seguir estudiando, no se entendía cómo que hacíamos un trabajo. Y todavía me tocó cuando la FPU, el contrato de formación de profesorado universitario, no se consideraba entero como un contrato como ahora, ¿no? Y justo en ese año estábamos en plena crisis económica y se habían reducido un montón las plazas. Había solo 850. Y yo pensé, madre mía, ¿en qué momento voy a presentar yo una idea de que quiero estudiar monos para estudiar la venganza y esto lo vayan a considerar algo interesante? Pues antes se irán pues para cosas importantes, ¿no? Pues para el Alzheimer, para el par, yo qué sé, pues para cualquier otra cosa menos para esto. Bueno, pues supongo que una parte de suerte, otra parte de preparar bien la propuesta, de las notas que yo hubiese sacado, se me concedió. Otra anécdota es que se me concedió el 20 de diciembre, que es un día importante para mí porque es el día de mi cumpleaños. Así que ese día salieron además a las 23:58, 23:59, me pasé todo el día encerrada en la habitación, entre llorando, entre tirada en la cama pensando qué estoy haciendo con mi vida, si no me dan esto ahora yo a qué me dedico, porque yo me he despedido, no tengo dinero, todo mal. Pero el caso es que fue positiva la resolución y entonces, bueno, aparte de salir a celebrarlo con las amigas que habían estado llamando todo el día para ver si salía con ellas, ya había un plan. Y el plan era que iba a tener mi sede en la Universidad de Barcelona y que iba a poder estar yendo durante cierto tiempo al Max Planck para poder realizar esta tesis. Fueron 4 años muy duros. Quien haya hecho una tesis, quien se prepare para hacerla, tiene que saber que, o al menos este sería mi consejo, quizás es algo subjetivo, claro, escoged un buen tema, un tema que os encante, que os guste tantísimo y haya tanta pasión y hayáis luchado tanto por él, que en los peores momentos de la tesis no os queráis divorciar de él, porque es lo que pasa, lo acabas odiando, te acabas hartando, te parece algo que te has metido en esto y para qué sirve. Y hay que escoger muy bien a los supervisores, porque son las personas que te van a acompañar durante esos 4 años y en los peores momentos te tendrán que ayudar y supervisar y aconsejar. Bueno, pues durante esos 4 años yo tuve también la suerte o la situación de que podía dar clase con ese contrato de FPU. En principio se podían dar muy poquitas horas, no recuerdo si eran 40 o 60 al año. Yo acabé dando en los 4 años más de 280. Las di tanto en catalán como en castellano, porque en esa universidad se pueden dar en ambas lenguas. Me formé, por tanto, en catalán. Me formé también en un máster de profesorado. Bueno, antes de todo esto, que no os lo he dicho, es verdad, voy a volverme un momentito hacia atrás. Antes de empezar el doctorado yo necesitaba un máster oficial. Sabemos que al menos en España es como funciona. Esa elección también fue difícil y lo que hice fue hacer un máster universitario de investigación, el típico que te enseña a investigar, pero también me hice un plan B. Este es otro consejo, tener siempre planes B, incluso planes C, ABC, como en la conducta, ¿no? Es muy importante el ABC. Y mi plan B fue hacer un máster propio de psicología forense, de psicología clínica, legal y forense, porque todavía esa idea de las cárceles, esa idea de la evaluación forense me gustaba. Fijaos que ese máster, en lo que os estoy contando ahora de los monos, supuestamente no me servía para nada y yo podría haber considerado que fue un tiempo perdido y una formación que tal vez no tenía sentido. Sin embargo, todo lo que yo había aprendido en un máster de ese tipo me sirvió como base teórica, al menos, para el doctorado. Me sirvió para hacerme otras preguntas que tal vez las personas que no tuviesen esa formación interdisciplinar no se hacían. Si yo no hubiese ido a la cárcel, a mí no se me habría ocurrido hacerme una pregunta que tenía que ver con monos. Dentro del estudio con los monos, con los chimpancés, fueron surgiendo otras ideas de estudios junto con Josep y fueron todas gracias a esa formación interdisciplinar, a ese intentar conectar los puntos para llegar a donde estábamos. Bueno, pues mientras estaba haciendo estos estudios, a mí me gustaba mucho aprovechar que tenía la oportunidad de entrar en el zoo gratis para visitarlo en muchas ocasiones.
Aquí no me meto en todos los conflictos éticos que tuve por el hecho de que eran zoos, que eran animales que se encontraban detrás de rejas, y es verdad que muchos de ellos, gracias a que estaban ahí, podían pervivir sus especies que estaban amenazadas fuera. Bueno, apartándonos de eso, que yo creo que daría para otro tema, pasaba una cosa muy sencilla y era que para llegar a los chimpancés tenía que pasar por los suricatos. Los suricatos son el timón de Timón y Pumba. Son una especie muy inquieta, siempre se están moviendo y sobre todo están muy alerta. Tendréis la imagen de estos suricatos que están puestos de pie con las dos patitas mirando, ¿verdad? Y yo me hacía preguntas, porque esta especie siempre ha sido considerada como una de las más prosociales que existen. Eso significa que comparten mucho entre ellos. Hay una pareja, macho y hembra, que son los dominantes, tienen sus crías y el resto no las tienen, pero contribuyen a que se formen esas crías, ¿no? Dándoles comida, protegiéndolas. Es lo que se llama en inglés cooperative breeders, que no sé muy bien en castellano cómo sería, como crianza cooperativa, supongo, ¿no? Y esto era interesante porque era muy contrario a lo que yo estaba estudiando. Yo no estudiaba la prosocialidad, yo estudiaba todo lo contrario. El castigo, el ser puñetero y querer hacerle daño a otro. Y pensé, esto me lo enseñó Josep. Josep me decía que cuando estamos viendo un fenómeno, no estamos viendo otros. Y podemos pensar que ese es el único fenómeno que hay. Entonces, vale mucho irte al fenómeno opuesto o irte a lo más contrario que hay, porque conociendo lo contrario a veces puedes conocer lo que estás estudiando, porque aquí puedes ver lo que no hay en el otro sitio que tú estás estudiando. Y dije, pues lo mismo es interesante estudiar suricatos, porque son supuestamente como lo contrario a lo que yo estoy estudiando, la prosocialidad en vez del castigo, la ayuda en vez del daño hacia otros. Y entonces, pues dije, bueno, un estudio muy sencillo, sería un estudio de prosocialidad básico, hay unos paradigmas en el que le das a escoger al animal entre que se quede él con comida y no dé al otro, o que se quede él con comida y dé al otro. Y si le planteamos estas dos opciones, pues lógica, siendo prosociales, cogerán darse comida a ellos y darle comida al otro. Es un estudio muy fácil, un paradigma teórico sencillo, ya se habrá estudiado. Pues yo busqué y no había ningún artículo publicado sobre esto. Y entonces dije, pues ¿por qué no? Propongo otro estudio. Entonces aquí es donde ya empieza mi cabeza a diversificarse. Como veis, yo iba con una idea, con un doctorado, pero no está mal que surjan otras dudas, no está mal abrirse a otros conocimientos, porque nos van a enseñar mucho, como fue mi caso. Entonces, pues me uní a otras investigadoras que estaba conociendo por entonces en ese lugar, pedimos permiso, me metí a trabajar allí con suricatos. Bueno, meterte dentro de donde están los suricatos en la cabeza, te mordían, madre mía, cómo muerden, tienen unos dientes esos bichitos, pero bueno, el caso, tuvimos que probar un montón de aparatos porque no se enteraban de cómo funcionaban, nos rompieron aparatos, muy frustrante, esto también es interesante, la ciencia también es ensayo-error y es que no funcionen cosas, que se pierda mucho tiempo en la metodología, o sea, para escribir un artículo hay tantos meses detrás y tantas desesperaciones detrás. Pero bueno, el caso es que llegamos a las conclusiones, hostín, y resulta que salen que no son prosociales, pero que no son prosociales ni de lejos, que son unos bichos egoístas del copón. Claro, yo cuando llegué a esto dije, o sea, si yo ahora publico esto, yo estoy contradiciendo años de literatura. Yo estoy diciendo que esta especie no es tan prosocial como se ha dicho, desde los años 90-95 en el que Clattenburg había empezado a decir esto. Esto está mal, esto claramente soy yo la equivocada, nuestro método está mal, Bueno, la siguiente enseñanza es admitir que uno se puede haber equivocado, porque admitirlo nos lleva a hacernos más preguntas, y la ciencia es eso, ¿en qué me he equivocado? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Qué es lo que puedo resolver para hacerlo mejor, para contribuir a un nuevo conocimiento? Entonces me acuerdo que me quedé madrugadas enteras viendo los vídeos, pensando, voy a verme todos los minutos de vídeo para ver dónde ha estado el error. Y conforme iban avanzando los vídeos, me daba cuenta que había una hembra que cada vez estaba más gorda. Y de repente se me ocurrió la idea de que tal vez estaba embarazada. Y de que el hecho de que estuviese embarazada, de alguna manera, podía ser importante para el experimento. Entonces decidí irme a las 5:30 de la madrugada al zoo, cuando la hora a la que empiezan a llegar los cuidadores, para irme con ellos y para ver con los cuidadores de los suricatos y preguntarles y conocer más al grupo. Bueno, aquí está también otra de las enseñanzas. Quien algo quiere, algo le cuesta. Yo llevo muy mal madrugar por las mañanas, pero me llevaba por dentro el querer responder esa pregunta y saber cuál era el error.
Y no había ningún error, me dijeron los cuidadores. Pues por supuesto que está embarazada y por supuesto que el comportamiento cambia cuando la hembra está embarazada. Dije, pero vamos a ver, esto entonces es una variable que deberíamos introducir todos en todos los experimentos con animales, porque claramente habrá algo hormonal, digo yo, que esté afectando. Y este fue otro de los momentos en los que la cabeza me hizo pum. Me hizo pum por varias razones. La primera, ¿por qué no me he acercado a los cuidadores a preguntarles? Porque he considerado que yo, o representante de la ciencia, estoy por encima del bien y del mal y no tengo que acercarme a la persona que verdaderamente conoce al animal, que está todo el día con el animal, que es el cuidador, que poco más que es el que limpia las cacas y les da de comer. No, perdona. Es una persona igualmente importante que la persona que viene ahí a hacer un estudio científico, solo que cada uno tiene su función y listo. Yo necesito el recinto limpio, los animales cuidados, y él necesita que yo investigue en ellos para que se vea que es necesario, que es importante y se invierta dinero, por ejemplo, o que avance en el conocimiento. Me dio una dosis de humildad muy grande, el decir, es verdad, hay que sentarse y hay que hablar con ellos. Y esa dosis de humildad la intento ahora llevar por bandera. Si tenemos un sujeto delante, vamos a conocer a todas las personas que se relacionan con ese sujeto, independientemente de cargos, carreras, me da igual todo. Entonces, hablando con ellos, me empezaron a contar que efectivamente, que cuando estaba embarazada, había unos días antes en los que cambiaba el comportamiento y acercándome empecé a ver que la hembra marcaba el territorio precisamente a esas 5:30, 6 de la madrugada, antes de que todos los demás del grupo saliesen hacia afuera. Y aquí viene una duda, esa duda que veis ahí representada con un interrogante, que fue, ¿no habrá aquí algún estímulo presente que yo no soy capaz de percibir, pero otros sí, en este caso los suricatos, que está afectando el comportamiento? ¿Y si esas hormonas yo no las huelo, pero ellos sí? Y eso es lo que hace que cambien su comportamiento. Y aquí ya la siguiente explosión de cabeza. O sea, que cuando nosotros diseñamos experimentos, por mucho que tú pienses tus variables independientes, dependientes, de control, pero también las extrañas, puede que no estemos considerando como variables extrañas, como variables que pueden estar afectando el experimento, aquellas que los humanos no somos capaces de percibir. Y si nuestra especie animal, que tiene sistemas perceptivos muy diferentes a los nuestros, está percibiendo algo durante el experimento que tú no, influye en tus conclusiones. Entonces, esto me llevó a pensar que lo mismo, muchos estudios que se habían publicado estaban mal, porque habían esos estudios de alguna manera u otra estímulos presentes que alteraban la conducta, que nos llevaban a pensar que la manipulación experimental que nosotros habíamos hecho era la que llevaba a esa interpretación, pero que realmente podría ser esa otra variable que nosotros no podíamos oler, en este caso, o no podíamos percibir. Me dije, tengo que leer sobre esto. Y llegó a mis manos un libro que tiene un título, yo creo como un poquito desafortunado, por cómo suena, Cartas biológicas a una dama. Pasa ahí un poco, ¿no?, que el hombre es el que explica a la dama y no puede ser de otra manera. Pero bueno, es verdad que está escrito en otra época y en donde pues, la igualdad no era la bandera, ¿no?, de ese momento, que fue escrito por Jacob von Uexküll. Y este hombre retomaba mucho la idea kantiana de los nómenos, ¿no?, de cuando hay algo y de cuando se percibe de forma diferente por todos los sujetos. El nómeno es la esencia y los fenómenos es lo que cada uno de nosotros percibe. Y era un poco la idea que estaba pasando aquí. Aquí había una realidad, pero la realidad estaba siendo percibida de forma diferente dependiendo de la especie o del sistema perceptivo que tuvieras. Y acuñaba una palabra que, aunque se había utilizado en otras ocasiones, él es la persona que más la desarrollaba, que era Umwelt. Umwelt es una palabra alemana que tiene muy difícil traducción también en castellano, pero que viene a decir algo así como que es la esfera en la que vive cada especie, ¿no? Hay una parte muy bonita de su libro que habla de que la vida o la realidad para una ostra jacobea no es la misma que para un ser humano, porque la ostra no tiene ojos, porque la ostra no tiene nariz, porque las percepciones que tenemos nosotros son diferentes, la movilidad que tenemos también es diferente. Él hablaba mucho de que las especies se diferenciaban por lo que perciben y cómo pueden moverse. Esto también tiene sentido, porque yo había estado trabajando con chimpancés que tienen dedos oponibles como nosotros, que pueden manejar las manos como nosotros. Entonces los experimentos que yo les proporcionaba eran aquellos en los que había que mover las manos. No sé muy bien si porque yo podía mover las manos y asumía que ellos también, y no sé si a mí se me habría ocurrido que eso había que cambiarlo si yo tenía delante una especie, por ejemplo, sin dedos oponibles. ¿Qué hacemos con un perro? Si el perro no puede coger cosas.
El chimpancé, para yo pedirle que escoja, puede hacerlo físicamente con la mano, moviendo un objeto de un lado a otro, pero si se lo pido a un perro, el perro tendrá que moverlo, por ejemplo, con el hocico. Esa tontería que os estoy diciendo influye muchísimo en los métodos que vamos a poder utilizar con una especie o con otra. Y luego, ¿qué percibe diferente a mí? A mí no se me había ocurrido que los suricatos podían percibir un estímulo que yo no percibía. Bueno, en este momento dije, entré en crisis, toda la ciencia está mal, todos mis estudios están mal, no se puede aprender la verdad, todo mal. Pero dije, bueno, vamos a intentar solucionar este todo mal, ¿no? Hice casualidades un poco de la vida, en Suiza, en Berna, había como una especie de simposium donde iban los más tochos en ese momento, la gente más importante de etología animal, a presentar pues sus estudios. Esos eran los seniors, y había una llamada a los juniors para que presentásemos algo. Y a mí se me ocurrió presentar una charla titulada algo así como Todos estamos equivocados, hay que tener en cuenta el Umwelt en nuestra ciencia. Y entonces ahí hablé de que tal vez, claro, fue un poco, yo creo que por la edad, yo ahora no sé si me atrevería a hacerlo igual que lo hice entonces, pero me situé delante de ellos y les dije, es que tal vez todos sus estudios están mal, tal vez lo que yo hago también está mal, y tal vez deberíamos dar un paso al frente, reconocer nuestros errores y escribir juntos un libro donde digamos cuáles son las características perceptivas y motoras de nuestra especie y cómo eso influye en nuestros métodos, y cómo tal vez no lo hemos tenido en cuenta en nuestros artículos previos. Claro, esto también era una llamada a la colaboración entre todos, pero una llamada a admitir que nos habíamos equivocado. Y no todo el mundo en ciencia quiere admitir que se ha equivocado, porque la ciencia sirve para lo contrario, muchas veces, ¿no? Para reafirmarte en tu idea. Cuando las ideas de filosofía de la ciencia de Karl Popper son las contrarias, es la falsabilidad, presentar algo con la facilidad suficiente para que alguien te pueda contradecir, porque eso es hacer ciencia, y si no te contradices se confirma lo que tú has encontrado, pero tienes que permitir que te contradiga, porque así es como va el juego. Así que no todo el mundo se quiso apuntar a la idea del libro, pero muchos se apuntaron, gente muy importante. Josep Cal fue una de las personas que prologó el libro que se nos ocurrió presentar a Cambridge. A Cambridge. Y yo decía, pero madre mía, ¿cómo le va a interesar a esta editorial algo que yo pueda haber ideado o haber pensado? Pues le interesó. Fue un proceso precioso, aprendí muchísimo a nivel editorial, cómo se presentan las ideas, cómo tienes que discutirlas, cómo muchas veces tienes que ceder y no introducir cosas. Y publicamos un libro muy bonito, esto os lo voy a enseñar, luego os enseñaré más libros que me han marcado en la vida, que es Field and Laboratory Methods in Animal Cognition, que coedité con Federica Amici, que es otra investigadora de allí de Leipzig. Y estoy tan contenta con este libro en el que admitíamos errores, en el que decíamos cómo se podía investigar de otra manera. Y también estoy muy orgullosa de algo que puede parecer una tontería, pero es del índice. Porque los índices de libros que hablan de muchas especies normalmente empiezan por insectos y terminan por humanos. Y eso sin querer contribuye un poquito a la idea de que el humano está en la escala de la evolución en lo más alto, ¿no? Como que es algo progresivo y acumulativo. Y yo impuse que quería que el índice fuese por orden alfabético, porque de esa manera se podía empezar también por ants, por hormigas, pero los chimpancés iban a estar hacia la mitad, no iba a ser el último, ¿no? Teníamos que cumplir con el ejemplo donde estábamos diciendo que la realidad son mundos perceptivos diferentes. Bueno, o sea, hasta ahora, ¿dónde está aquí lo forense? ¿Dónde están aquí las afasias? Ahora mi vida está dedicada a los animales y punto pelota, ¿no? Pero pienso, joder, esto de las hormonas yo no lo he estudiado mucho en las carreras y esto parece también importante. ¿Cómo podría yo leer sobre hormonas sin aburrirme? Porque, madre mía, me ponía a leer, ya solo con Wikipedia, yo es que los artículos de Wikipedia ni los entendía. Que si la hormona no sé qué, que si endocrino de no sé cuántos, madre mía. Y entonces pensé, a ver, ¿habría algo relacionado con psicología, criminología y hormonas de lo que yo pudiese empezar a leer para que me apeteciese saber más? Y en ese momento, o por esa época, cercano a esa época, se iban a celebrar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año 2016. Y había empezado a haber polémica con sobre todo con dos mujeres que habían sido retiradas de la competición por no cumplir con el canon de lo que se considera ser mujer.
y de que tenía unos niveles de testosterona, que sabemos todos que es la hormona asociada con los hombres, más elevado de lo que el resto de mujeres podían tener, y que eso tal vez les había ayudado a superar mejor las pruebas y ganar las medallas. Y pensé, hostia, pues esto puede ser muy chulo, leer sobre esto, porque si leo sobre esto hablo de hormonas, pero hablo de la influencia que tiene sobre el comportamiento y hablo de algo un poco criminológico en el sentido de que se puede considerar justo o no. Al final yo vengo hablando durante todo mi doctorado de la justicia y de, pues esto puede ser algo en lo que no nos apartamos, pero sigo hablando de lo que quiero. Claro, esto porque yo os lo explico, pero si tú ves en el currículum que de investigar chimpancés paso a investigar atletas transgénero en los Juegos Olímpicos, pues parece un poquito de carácter psicótico la cosa. Pero bueno, el caso es que contacté con una atleta española que había sido retirada de unos Juegos de invierno en Japón por no cumplir con los cromosomas femeninos, con XX, sino tener XY, aunque su cuerpo se había desarrollado como mujer, y que durante muchos años había luchado por intentar ser readmitida como mujer en estos Juegos. Y ella me puso en contacto con Eric Villain, que es un médico de Estados Unidos, precisamente muy estudioso de temas de género y de endocrinología. Y como se acercaban los Juegos Olímpicos, decidimos, ¿por qué no proponer a The Lancet, una de las revistas más importantes que existen, una reflexión sobre este tema? Y resulta que nos lo aceptaron. Y yo, claro, yo en ese momento decía, ¿que he conseguido meter un libro en Cambridge? ¿Que he conseguido meter un artículo en The Lancet? Pero esto es suerte, claramente. Aquí llega un momento en el que uno, en ciencia, tiene también que darse cuenta que puede tener buenas ideas y puede proponerlas si las justifica bien. Y es algo que muchas veces nos da miedo. Y si esto no tiene sentido, yo que me voy a acercar a una editorial, acércate. Si hay un discurso detrás, si hay un aval detrás, acércate, proponlo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te digan que no, pues te vas a otra editorial. Y si te vuelve a decir que no, pues claramente es un mensaje de que tienes que mejorar tus evidencias, ¿no? Bueno, total, que eso nos llevó luego a otra publicación de un capítulo en un librito y tal. Y mientras estábamos en todo este tema, corría el año 2016, me faltaba un añito para terminar el doctorado, vuelvo a entrar en otra crisis. Las crisis, como veis, en mi caso, siempre han sido con la idea de la oportunidad, no de todo mal, sino de vamos a tomar esto como una oportunidad. Y fue, todo lo que yo llevo publicado y todas las cosas de las que yo estoy hablando, son cosas muy de laboratorio, no son del lugar donde suceden las cosas. No estoy hablando de cómo es el chimpancé, pero es un chimpancé que puede ser un poco falso, ¿no? Que está dentro de un recinto, que no está oliendo las cosas que se huelen en la selva. Claro, yo ya venía con la idea del Umbel, ¿no? Con su esfera perceptiva. Yo no conozco al verdadero chimpancé. Por esa época, además, Boyce había publicado un librito que se llamaba The Real Chimpanzee, el verdadero chimpancé. Y dije, ¿por qué esta separación siempre entre laboratorio y campo? ¿Por qué nos llevamos tan, bueno, no nos llevamos tan mal, pero hay rifirrafes entre quienes trabajan en un sitio y trabajan en otro? Si investigamos la misma realidad, ¿no deberíamos ir de la mano? Bueno, pues ya que ellos no vienen aquí, pues me voy yo para allá. Y pensé que era un buen momento para visitar África, porque en África era donde estaban esos sujetos que yo estaba estudiando, donde estaban los reales, de donde habían partido, de donde había surgido la evolución. Y entonces viajé en 2 ocasiones a Tanzania Norte y una vez y a Tanzania Sur la siguiente, porque también dependiendo del lugar donde te encuentres, el hábitat es diferente y los comportamientos son diferentes. Bueno, aquí os voy a contar porque ya digo, la vida es currárselo y tal, pero también es azar. Bueno, pues el gran azar de mi vida fue que nos plantamos uno de estos años en Tanzania. Vamos a visitar Gombe, que es el lugar donde Jane Goodall había hecho sus estudios de chimpancés. Creo que era algo así como un 19 de julio, pues de esa época, 2000, no sé cuántos, 2014, 15, 16. Y resulta que Jane Goodall solo visita Gombe 2 o 3 veces al año y ese día estaba visitando Gombe. Claro, yo me acuerdo salir de la selva, que era la primera vez en mi vida, yo estaba en la selva, con 3 prismáticos, con la cámara, sudando, o sea, yo estaba pingando, todo horrible, apestaba, así de que te estabas asfixiando también del calor que hacía, y de repente, cuando llegamos al campamento, digo, pero si está en la Jane Goodall, que me salió todo el acento extremeño que yo pudiese tener, no me lo puedo creer. Bueno, fui corriendo, claro, que Jane Goodall te pueda enseñar de su mano el lugar donde ella estuvo, no lo leas en sus libros, sino que lo veas acompañada con su voz, con ella misma, un absoluto privilegio.
Entonces dije, hay que abrir la cabeza, hay que ir a otras especies, hay que entender, Jane Goodall habla mucho de eso, ¿no? Hay que entender a cada especie en su lugar, en su hábitat. Tengo que estudiar más especies y yo de verdad quiero hablar de evolución, de la psicología, de la etología. Entonces ahí pues empecé a trabajar con osos, a trabajar con jirafas, intentamos hacer estudios con dragones de Komodo, con los animales más diferentes que os podáis imaginar para intentar aprender cada vez más. Pero llegó un momento en el que había que presentar el doctorado y en el que la FPU se terminaba. Era el año 2017. A todo esto, cuando se hace una tesis, la tesis se puede hacer o bien por artículos, tú vas presentando artículos, se van publicando y luego dices un hilo narrativo que hay en esos artículos, o escribiendo, que es como una especie de novela, ¿no? Es la narrativa o por compendio de artículos. Yo quería hacerlo por compendio de artículos y cosas de la vida, 2-3 meses antes de tener que defender, nos echan para atrás el artículo que yo necesitaba para hacer 2 o 3 que me exigían que formase parte del doctorado. Drama, porque ya no lo puedo presentar en el momento, porque nada sirve para nada, porque se me acaba el contrato y ahora yo cómo me pago mi estancia donde yo esté. Entonces la tuve que hacer de repente de forma narrativa. Y a todo esto, esto era el año 2017, yo llevaba mal 2 años. Porque en el 2015 había pasado una cosa muy importante a nivel personal. Y era que un 2 de diciembre me llamó mi padre diciendo, vente, porque tu madre ha sufrido un ictus, está en la UCI y no sabemos qué va a pasar. Entonces yo tuve que dejar todo y me tuve que ir a Badajoz y dejarlo todo, dejar el doctorado en ese momento, olvidarme de Tanzania, olvidarme de todo, porque mi vida personal se tambaleaba. Yo tengo muy buena relación con mis padres y no sabíamos qué iba a pasar. Este parón fue muy importante porque retrasaba todo, porque ponía sobre la mesa los valores o las cosas que importan a cada uno. Claro, yo en ese momento que no sabía qué iba a pasar pensaba, ¿podré seguir haciendo ciencia si mi madre queda con una discapacidad o con dependencia? Si mi madre fallece, cambia mi vida, porque dejo a mi padre solo en el lugar donde está, pero yo estoy formando mi carrera, pero surgían tantos interrogantes para los que nadie te prepara, para los que es muy difícil encontrar una persona que los entienda muy bien para que te sepa orientar. Justo además, en esa época, Josep me había llamado para participar en uno de los que luego se convertiría en los trabajos más importantes en los que yo había participado, porque era un estudio que se quería presentar a la revista Nature. Claro, yo en ese momento no podía. Yo tenía una madre que no sabíamos si iba a vivir o no. Me estaban pidiendo que me fuese a Alemania. Tenía un padre que en ese momento no sabía ni qué hacer con toda la situación que se nos venía encima. Esto es otra de las cosas que puede pasar, lo inesperado, las cosas que sacuden la vida y que te pueden hacerlo cambiar todo. Entonces, pues paré durante unos meses y no me importó no publicar y no me importó no poderme ir en ese momento. Josep, en este caso, tengo que decir que fue muy comprensivo y me dijo, tienes todo el tiempo del mundo hasta que tu situación o tú te encuentres bien, algo que no nos vamos a encontrar siempre si tú no puedes coger a otro. En esta situación tuve mucha suerte, mucha confianza por tu parte. Y bueno, mi madre se recuperó en el sentido de que volvió del coma en el que estaba, pero con afasia. Afasia es una palabra que estudiamos mucho quienes hacemos psicología, pero que luego si no te dedicas a neuropsico o no te dedicas a población con daño cerebral, como que se te olvida un poco. Claro, yo llevaba años con chimpancés, con tal, con cual, yo de afasia, lo que yo había dado un poco en la carrera y poco más. Entonces me acuerdo, y esto va a tener que ver con ese año 2017 en el que estábamos de la defensa de la tesis, de estar ya casi terminando. Yo me acuerdo que estar con el móvil en la sala de espera del hospital buscando artículos sobre afasia para entender qué era eso, un poco la solución del científico, ¿no? Buscar artículos para leer, pero en ese momento yo también era familiar y mi cabeza tampoco era capaz de funcionar muy bien por el miedo que teníamos, por la situación nueva, y busqué mucho en YouTube vídeos que me explicasen qué era la afasia, desde el punto de vista de un familiar. Por ejemplo, si nosotros ahora salimos del hospital, podremos ir a un bar y que mi madre se entere de la carta. ¿Cómo puedo hablar con ella? ¿En el cine entenderá las películas? Esas cosas del día a día que no te explican tampoco en la carrera. Y no encontré ningún vídeo en YouTube que nos pudiese hablar de esto. Y ahí se me quedó a mí
una idea dando vueltas, que en ese momento no iba a desarrollar, pero que años después le di forma, que fue, ¿por qué no hay recursos divulgativos sobre temas de psicología o en este caso de afasia que puedan servir para la gente, que seguro que no soy la única que está en esta situación? Y tanto que no era la única. Acabé aprendiendo que 1 de cada 6 personas, repito, 1 de cada 6 personas tendrá un ictus alguna vez en su vida. Contad con los dedos de vuestra mano los amigos que tenéis. Tristemente, la estadística nos dice que uno de ellos, incluso puede que vosotros, tengáis un ictus. ¿La gente se recupera del ictus? Sí, puede recuperarse del ictus, pero hay otras que no. De hecho, el ictus es la mayor causa de dependencia y, en el caso de las mujeres, de mortalidad en España. ¿Y cuánto sabemos sobre ictus? ¿Y cuánto se habla en la tele, en los programas sobre ictus? Yo, al menos en ese momento, apenas. Solo tenía la información, como os digo, de los artículos y de lo que había dado en clase. Y esto me llevó a, durante 2 años, tener que estar con una madre que hacía neurorehabilitación con su padre, yendo y viniendo, desde Alemania hasta Badajoz, donde vivían mis padres, pasando por Barcelona, intentando, unos años muy complicados. Por eso, cuando llega el año 2017 y se rechaza el artículo que va a formar parte de la tesis, yo entro en crisis. Y digo, ¿de verdad yo quiero seguirme dedicando a la ciencia? Con la situación personal que tengo, con cómo funciona, ¿no? Esto de publicaciones, de que te lo rechazan, de que cuando, joder, si yo al final estoy intentando hacer las cosas bien, joder, estoy intentando llegar a la verdad, porque esto no tiene la rapidez que necesitamos. En el año 2017, además, como os digo, termina mi contrato de FPU y yo me quedo con una manita delante y una manita detrás. Es decir, la profe más joven de España, la que tenía un libro en Cambridge, un The Lancet, la que luego consiguió tener un Nature, porque al final marché y al final hicimos el artículo, me permitieron firmarlo porque habíamos contribuido bastante y me encuentro con una mano delante y una mano detrás. Y durante todo este tiempo, además, yo había aprendido catalán, lengua de signos, había seguido haciendo más másteres, más expertos. ¿Para qué servía todo eso? Y entonces pensé, lo dejo y me busco un trabajo tranquilo, otra cosa que no tenga nada que ver con ciencia. Y me acuerdo que me puse delante de InfoJobs y dije, a ver, ¿cuáles son, Nereida, tus palabras clave? Pues es que solo se me ocurre psicología, criminología, chimpancés, dime tú en InfoJobs qué trabajo vas a encontrar con chimpancés, transexualidad, hormonas, Juegos Olímpicos, qué trabajo voy a encontrar sobre esto. Y aquí llega entonces otra de las grandes preguntas que yo me hago y es, ¿he establecido bien mi carrera profesional? Porque no se me había ocurrido que podían pasar cosas en la vida que la alterasen. Tal vez he estado construyendo, vale, un sueño, pero no me he preocupado por el aspecto práctico del sueño, que es que yo tengo que seguir comiendo, que yo tengo que ganar dinero y yo tengo que establecerme en un ámbito que no sea tan sumamente raro como en el que me he metido. Entonces aquí pensé, tal vez volver al mundo forense no estaría mal, porque al fin y al cabo todo esto partió del mundo forense, partió de estas dudas que yo tenía. Es verdad que estuve haciendo entrevistas como psicóloga de recursos humanos, como en seguros, incluso, bueno, cosas que es que ahora digo, ¿cómo me metí en ello? Me acuerdo que en una de las entrevistas me dijeron, bueno, pues el puesto es tuyo, podrías empezar la semana que viene. Y dije, no, si es que a mí esto no me gusta. Y me dijeron, pero si has hecho todo un proceso de selección y has pasado, y dije, ya, lo siento, pero es que me di cuenta que yo no quiero empezar el lunes teniendo que entrevistar a gente para ver si es válida o no para un puesto de trabajo. Lo siento, os he hecho perder el tiempo, pero es que no es esto. Entonces, durante un tiempo di vueltas, tuve dudas, tuve miedo. Mi situación personal no era buena, necesitábamos dinero en casa. Yo tuve que volver a Badajoz con mis padres, que no está mal, pero me refiero, después de haber estado en un sitio tan importante como Leipzig, yo volvía a Badajoz con una mano delante y una mano detrás. Entonces vuelven las casualidades, porque al final el mundo en muchas ocasiones se mueve por estos hechos. Me llama por teléfono un profesor que había tenido yo durante mis años de la carrera de Psicología y Criminología de la Escuela de Oratoria y Debate. Yo había participado en la Escuela de Oratoria y Debate. Y me pregunta que qué tal me va y que si me apetece participar como jurado en una liga de debate que estaba organizando y tal. En ese momento me pilla tan mal el hombre que yo me echo a llorar y yo, es que tengo un día de mierda, es que yo ya no sé qué hacer, porque tal. Y me habla de una universidad
que es la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, que están buscando personas pues, que trabajen con ellos, ¿no? Y que tal vez había oído que en psicología se iba a abrir un puesto. Y pensé, si yo al final lo que sé hacer es dar clase, o al menos lo que yo creo que sé hacer, y lo que a mí al final me sigue gustando es hacer ciencia, ¿qué estoy haciendo con estas cosas de recursos humanos y tal? Pues yo voy a intentar aplicar a este puesto y a ver qué pasa. Y justo había un puesto. Y casualidades de la vida, como os digo, la llamada que me hizo este hombre me lo voy a inventar. Imaginaos, fue un 4 de julio y el 4 de julio terminaba el plazo para entregar toda la información para este puesto. Entonces, pues bueno, corriendo, monté todo, lo envié y dije, que sea lo que tenga que ser. Y me llamaron para hacer la entrevista. Y fijaos el puesto, lo que necesitaba. El puesto necesitaba a alguien que hubiese estudiado psicología y criminología. Check. Necesitaba a alguien que pudiese dar la asignatura de pensamiento y lenguaje, porque en ese momento no había profesor. Yo llevaba 2 años leyendo como loca sobre pensamiento y lenguaje para intentar ayudar a mi madre. Eso me permitía un foro de alumnos con el que poder evaluarles a través, por ejemplo, de hacer un canal divulgativo de YouTube sobre afasias, que era lo que yo no había tenido. Check. Además, tenía que dar la asignatura de psicología penitenciaria y hablar de lo que sucede en las cárceles. Mega check. Entonces, fue la primera vez en la que sentí que la interdisciplinariedad me había servido, que tenía sentido, que daba lugar a ese puesto de trabajo al que yo podía acceder y me sentía cómoda para acceder. No ha sido así siempre. Os hablo de los lugares donde me han cogido, pero ha habido lugares donde no me han cogido por no tener una línea clara. Una pregunta que os tenéis que hacer es si queréis especializaros o queréis ser generalistas. Normalmente a mí siempre lo que me han dicho es picoteas de todo, tienes que elegir ya un camino, te tienes que especializar, el mundo funciona así. Yo siempre me he revuelto contra eso. Es verdad que ahora empieza a tender un poquito más hacia la especialización, pero ahora, a mí llegar hasta donde he llegado, para llegar hasta donde he llegado me ha servido esa interdisciplinariedad, este camino que estáis viendo, en el que he tocado muchos palos y todos esos palos me han ayudado a que ahora yo pueda tener una visión holística, a que ahora yo entienda desde el punto evolutivo los casos que me encuentro en los centros penitenciarios. Que yo, gracias a haber trabajado con, fijaos lo que os voy a decir, gracias a haber trabajado con una especie que no hablaba en mis mismos términos, yo ya he podido entender mejor a mi madre, porque mi madre tampoco hablaba en mis mismos términos. Gracias a la idea del Umwelt y a entender que cambia tu mundo perceptivo, yo he podido entenderme mejor también con mi madre y entender a las personas con afasia a las que les cambia su mundo perceptivo. La entrada en comillas para mí fue genial, porque era como el punto que necesitaba en ese momento, el lugar que me permitía desarrollarme en todos estos nuevos ámbitos a los que accedía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ahora mis nuevos ámbitos? Si yo tuviese que definirlos, uno de ellos es el estudio de las afasias. Y fijaos que es la elección de un tema claramente por un aspecto personal. Si a mí me preguntas, ¿tú tenías una vocación para las afasias? No. ¿Te gustaba pensamiento y lenguaje? ¿Era tu afán y tu tal? Mirad la diapositiva que os hemos presentado. No. No es malo. No es malo que te enfrentes a un tema porque personalmente te toca ese tema. Es verdad que hay que tener mucho cuidado con esto que estoy diciendo, porque si no lo tenemos bien sanado, si no lo tenemos bien trabajado, nos puede afectar. Yo en este caso lo tenía sanado porque llevaba 2 años elaborando el duelo que suponía apartarme de la madre que antes hablaba para la madre que ahora le cuesta hablar. Porque hasta ahora estoy dando por sentado que sabemos lo que es las afasias. Pero si tuviese que definirlo un poquito más, la afasia es la alteración de la comunicación provocada por un daño cerebral. Comunicarse significa varias cosas. Significa poder expresar, como yo estoy haciendo ahora, pero también poder comprender. Si yo no comprendo lo que me dicen, yo me desconecto del mundo. A todos nos sonará quizás 2 afasias que habremos estudiado en psicología, aunque hay muchísimas más. Afasia motora, también llamada afasia de Broca, afasia de Wernicke, también llamada afasia sensorial. Insisto que hay muchas más. Yo hablo ahora de las 2 que todos podemos conocer un poco, ¿no? Más. La afasia motora, lo que sucede, si lo tuviésemos que definir muy brevemente, es que hay una incapacidad articulatoria para poder decir las cosas que yo quiero decir. Es decir, yo tengo muy clara la palabra que quiero pronunciar, por ejemplo, ciencia, pero no soy capaz de enviar las instrucciones a mi aparato bucofonatorio para articular eso. El aparato bucofonatorio es pues, los labios, la lengua, todos aquellos músculos que nos permiten estar hablando como yo lo estoy haciendo ahora.
Esas personas normalmente no tienen anosognosia, eso significa que son conscientes de lo que le pasa. Y eso es muy frustrante, porque cuando tú eres consciente de que quieres decir cosas que no puedes articularlas, la gente de tu alrededor no te entiende, porque no es que tú no seas capaz de decir ciencia y digas ciencia, que más o menos, es que tú puedes llegar a decir champuti, y con champuti tú estás queriendo decir ciencia, o ecomade, y con ecomade tú estás queriendo decir ciencia. Y lo peor de todo es que esa pseudopalabra, es decir, una palabra que no existe, pero que guarda un poquito la formación que tienen las palabras que sí existen, cuando tú dices esa pseudopalabra no la dices siempre para lo mismo, porque si ecomade fuese siempre la palabra ciencia, pues simplemente tengo que aprenderme el nuevo idioma de mi madre y ya está, y cada vez que diga ecomade sabré que es ciencia. Es que ecomade es coge la sopa, ecomade es hoy hace frío, ecomade es, etcétera, ¿no? Esto afecta a nivel psicológico mucho a estas personas. Suelen tener claramente por comorbilidad depresión mayor o distimia si se acompaña durante mucho tiempo, sobre todo si no consiguen rehabilitar eso, porque ven que todo lo que quieren expresar no son capaces. Y las terapias que hay para intentar recuperar este tipo de afasias, que principalmente son logopédicas, aunque hay mucho trabajo de la neuropsicología, no tienen demasiado aval científico. Con esto no quiero decir que la logopedia no sea una ciencia, no lo estoy diciendo, sino que no ha habido suficientes ensayos clínicos aleatorizados, con una metodología estricta que nos haya permitido ver que determinada forma de trabajar de logopedia conlleva siempre indefectiblemente determinados avances, sino que se va haciendo lo que se puede, ¿no? E insisto que la logopedia, gracias a los logopedas, mi madre ha podido hablar muchísimo, ha podido mejorar, sobre todo, muchísimo. Pero como os digo, hace falta ese esfuerzo por intentar hacer ciencia en este ámbito, ¿no? Luego está ese otro tipo de afasia, la afasia sensorial, donde la persona, el problema que tiene es que produce, y produce muy bien, de forma muy fluida. Existe incluso logorrea. Logorrea, si pensamos en la palabra, logos, palabras, rea como de diarrea, cuando hay mucho, pues es mucho lenguaje, el lenguaje muy florido, hasta el punto de que pueden aparecer palabras que no existen, los neologismos, las parafasias, es decir, se inventan palabras o juntan una palabra con otra produciendo parafasias. O sea, no tienen ese problema articulatorio que tenían los de la afasia motora. El problema es que como no están entendiendo, comprendiendo lo que se les dice, a pregunta de cómo te llamas, responden con una información totalmente diferente. Suelen ser por eso personas que en muchas ocasiones tienen anosognosia, no tienen conciencia de enfermedad. Al revés, viven muy cabreados, viven frustrados porque ellos creen que les están preguntando una cosa, que están respondiendo a ella, pero en cambio el entorno no responde como ellos quieren, porque claro, el entorno ha hecho una pregunta y no está recibiendo esa respuesta. Bueno, mi madre, el tipo de afasia que tiene, empezó por una afasia motora, la primera de la que hemos hablado, y luego se ha ido convirtiendo en una afasia global, que es la unión de estos dos tipos de afasia. Estaréis de acuerdo conmigo que una puñeta del copón, ¿no? Porque ni puedes pronunciar bien ni acabas entendiendo bien. Ha mejorado mucho con la comprensión, pero la producción sigue estando muy afectada. Y aquí os voy a contar una cosa personal, para que también sirva como consejo. A mí desde siempre me ha gustado mucho el doblaje. Desde tiempos he estado participando tanto en teatro como en cursos de doblaje. Y voy a compartir con vosotros un momento, dejo de compartir esto para buscar el vídeo que os quiero compartir. Os voy a compartir un vídeo que era la manera que yo tenía de practicar doblaje en casa. El doblaje, perdonad porque lo cuente, porque vais a decir esto es muy obvio, pero tiene sentido que lo cuente. El doblaje es, te dan, o ¿cómo se hace el doblaje? El doblaje se hace cuando tú tienes un material audiovisual en un idioma y lo intentas pasar a otro idioma precisamente para que lo comprenda ese tipo de audiencia. Sin embargo, cuando uno practica en casa, en muchas ocasiones no coge un material de otro idioma para pasarlo al castellano, sino que coge un material en castellano para pasarlo al castellano. ¿Por qué? Porque así podemos practicar la sincronía. La sincronía es la capacidad que yo tengo de que mi boca coincida con la boca del personaje que tengo delante de mí. Y ahora estoy entrando en un momento de crisis técnica porque no soy capaz de volver aquí, ¿vale? Para compartiros pantalla, voy a compartir también el sonido para que veáis un vídeo en el que yo estoy doblando a Maribel Verdú. Y fijaos los fallos que tiene, que son bastantes, ¿vale? Yo estoy practicando este vídeo en mi casa y ahora vais a ver qué tiene que ver esto con las farmacias.
para intentar que la boca de Maribel Verdú coincida con mi boca cuando yo estoy pronunciando lo que Maribel Verdú pronuncia. Es decir, intento que no se note en ningún momento que si, por ejemplo, Maribel Verdú cierra la boca y yo en ese momento suspiro o hago un sonido, yo lo estoy haciendo mal. Porque si tiene la boca cerrada no se puede estar resoplando. Es uno de los errores que cometen en el vídeo. Vamos a ver unos segunditos, ¿vale? Decidme si lo veis bien el vídeo. A ver. Tienes razón, es verdad. Nunca te hablo de tu padre. Debería contarte más cosas de su vida, de su trabajo, de cómo se escapaba de las reuniones de empresa para llegar a tiempo a darte un baño. Y de las historias que te contaba. Qué mal va contándolas, por Dios. Vale, solo con ver estos segundos, lo que os quiero decir es que yo estaba en mi casa intentando practicar doblaje, intentando que mi boca coincidiese con la boca de Maribel Verdú, y mi madre pasa por detrás y se queda mirando, pues para ver qué hace la niña. Y le digo yo, ¿por qué no participas? Y mi madre al participar, bueno, me dice primero que para qué, si su boca no va a coincidir, no es capaz de manejar su propia boca, va a coincidir con la boca de Maribel Verdú. Pero me di cuenta que llega a decir una palabra, llega a decir la palabra uno. Mi madre, en el año 2017-2018 que estábamos, por primera vez le escucho una palabra que tiene sentido. Entonces digo, hay que dejarlo todo y ahora mismo hay que diseñar un experimento. Conflictos de intereses todos, es mi madre, soy su hija, pero me da igual, ha dicho una palabra. Bueno, por resumiros la historia, lo que vi es que mi madre se estaba intentando colocar con la boca, con las manos, perdón, su boca, para que fuese igual que la boca de Maribel Verdú, igual que la boca de Penélope Cruz, que fue luego con la que estuvimos trabajando. Y esto me llevó a la idea de que aquí había algo interesante para contar. Resumiendo mucho, me acerqué a un congreso, presenté estos resultados, conocí a una persona muy importante del mundo de las afasias, doctor Marcelo Bertier, que estaba por allí, me puso en contacto con una neuróloga del Hospital Universitario La Paz, la doctora Blanca Fuentes, y juntas diseñamos un estudio para, a través de técnicas de doblaje, ver si somos capaces de rehabilitar el habla de personas con afasia. Fijaos cómo algo que yo hago en mi tiempo libre, una historia de amor, por así decir, con mi madre y un afán de investigación, conllevan al final un proyecto competitivo con dinero en el que tenemos contratadas a personas que trabajan. Esto también es posible. Entonces, no os voy a seguir contando mucho más, porque estoy viendo que ya ha pasado 1 hora y cuarto, me estoy aquí enrollando mucho. Simplemente resumir diciéndoos, ahora puedo estar consiguiendo aunar todas las cosas que me interesan. Ayudar a mi madre y ayudar a otras personas gracias a un interés por el doblaje que convierto en ciencia. He vuelto a los centros penitenciarios para volverme a acercar a esos agresores sexuales de menores con los que empecé a hacer terapia hace mucho tiempo, como os decía, y que ahora me he marchado a Alemania para formarme en cómo trabajar con ellos. He leído muchos libros para intentar cómo entenderles y ahora sí podré hacer terapia con ellos. Eso se me quedó por ahí dando vueltas. En clase intento que los trabajos tengan un sentido para la sociedad. En Pensamiento y Lenguaje hacemos un canal de YouTube, Proyecto Lenguaje, por si lo queréis consultar. Vídeos muy caseros, por favor, no os metáis conmigo por eso ni con mis alumnos, que lo hacen con la mejor intención. Colaboraciones con asociaciones como Plena Inclusión para hacer lenguaje accesible. Intento ahora que todas esas cosas en las que han marcado mi vida tengan un sentido a nivel de investigación y a nivel de docencia. Hay que contar toda esta historia para llegar a entender el momento en el que yo me encuentro ahora. Pero como veis ha sido un camino con miedos, con dudas y con azar y con sucesos de la vida que te marcan a nivel personal. Pero de todos ellos se puede sacar algo. Y la interdisciplinariedad, si tengo que concluir con algo, no es mala. A mí siempre me ha dado frutos. Yo aquí ya me voy a callar porque llevo mucho tiempo hablando y os doy paso para que me contáis o me preguntéis lo que queráis. No, si es que o sea, es espectacular, Nereide. No entiendo si tus días duran tanto como los días. Sinceramente, es increíble todo lo que has hecho, además, cómo se ha ido hilando cada cosa. La verdad que da para escucharte todo el día encantadísimo. Muchas gracias. Y bueno, yo sí que te quería preguntar que al final eso, has abarcado mucho, has hecho muchísimas cosas, también has tenido algún que otro vaivén por motivos personales. Si en algún momento te ha podido desbordar el tema de la ansiedad o algún tipo de problema psicológico, porque no es tampoco lo común. O sea, ahora mismo has expuesto tu caso,
que es excepcional, creo yo, pero en muchos casos la gente intenta abordar tanto que se desborda, claro. Entonces no sé Sí, cómo... totalmente. Pues dos cosas te contestaría esto. Yo tuve una época muy mala en el año 2016, que es el año en el que mi madre está empezando la rehabilitación y es la primera vez que me separo volviendo a Alemania para hacer este trabajo de Nature. Ahí me duele decirlo, porque como psicóloga en casa del herrero, cuchillo de palo, no quise admitir que yo tenía síntomas claros de depresión. Yo estaba muy mal porque no estaba en el lugar en el que quería estar, que era al lado de mi familia, pero sí quería estar haciendo lo que estaba haciendo y no disfruté lo que estaba haciendo. Yo recuerdo la sensación de no disfrutar. No llegué a ir nunca a un psicólogo, perdón por decirlo, pero es verdad, ahora visto atrás diría Nereida, tendrías que haber ido clarísimamente, pero tuve la suerte de que los amigos que estaban allí, que eran psicólogos, es verdad que no mezclaron amistad con psicología, pero sirvieron de mucho porque se dieron cuenta e hicieron lo que hay que hacer en esos momentos de claros síntomas de depresión, que fue sacarme cosas que me gustasen, estar todo el tiempo pendiente, muy cerca de mí para que mejorase. Y luego a nivel físico tuve al final de la tesis muchísimas migrañas, dolores musculares todos, estaba en el hospital, se reían los amigos porque no había mes que no visitase el hospital por algo. Me daban urticarias, y todo eso era producto clarísimamente del estrés. Y el estrés es algo que todavía en determinados momentos me ha seguido acompañando. Caída de pelo, por ejemplo, no dormir bien. Sí, pero ahora sí he sido más consciente y ahora sí que es verdad que he buscado ayuda cuando lo he necesitado. Por ejemplo, en los centros penitenciarios hablar con agresores sexuales de menores no siempre es muy agradable. Tuve una época, por ejemplo, de pesadillas constantes. Y incluso con mis alumnas les dije, que venían conmigo a centros penitenciarios para recoger muestra conmigo, les dije, vuestra propia profe no es inmune a esto, me voy a tener que apartar durante 3 meses. Y durante esos 3 meses, con un compañero psicólogo, estuvimos elaborando. O sea que sí, claro. Y, bueno, has hecho mucho, pero es que aún así sigues siendo muy joven. No sé si tienes algún proyecto de futuro, o sea, sabes por dónde vas a encarar los siguientes años, si vas a seguir por estos temas con los que estás más relacionada ahora, no tienes ni idea, sueñas Es con muy alguna buena cosa. pregunta. Es muy buena pregunta. Mira, yo echando cuentas, al final cada 4 o 5 años es cuando he ido cambiando de tema. Parece que tengo como un poco los Juegos Olímpicos, pero versión académica, ¿no? Ahora por objetivo tengo terminar de compartir el conocimiento, si puedo publicarlo, los datos sobre agresores sexuales de menores y las víctimas de esas personas. Eso lo tengo muy claro. Quiero que en mis siguientes años esos estudios salgan. Pero fijaos lo que voy a decir, porque ahora se empiezan a mezclar las cosas. Han empezado a llegar a mí libros sobre ciencia ficción y sobre inteligencia artificial, robots, etcétera, y empieza a ser algo que me interesa. Ahora, además, creo que es un poco el futuro, ¿no? Pues como el metaverso, estas realidades, ¿no? De las que se hablan ahora, que a través de gafas virtuales vamos a poder acceder a otros mundos, puede afectarnos. Porque, y el punto de conexión que tiene con lo que estoy haciendo en la actualidad, que no sé si sabéis de la existencia de las pedodolls, es como se llaman como las muñecas hinchables, pero para personas que sienten atracción hacia menores. De ahí la palabra pedo de pedofilia y doll de muñeca. Hay todo un conflicto ético sobre si estas muñecas deben existir y se pueden utilizar o no. Y ahora se están produciendo en versión robot. Entonces hay pues toda una línea de investigación que habla de si los futuros y actuales robots sexuales se pueden utilizar o no para terapia con este tipo de población. Y esto es lo que me ha llevado ahora a sentirme atraída por temas de robótica y de inteligencia artificial. Y sospecho que es un tema que me llenará los siguientes años. No sé todavía cómo, pero como me gusta, ¿por qué no? Dar ese paso a algo que creo que es de presente y de futuro. Luis, no sé si quieres preguntar algo. Sí, bueno, precisamente quería decirte, Nereida, bueno, antes que nada, gracias por exponernos y contarnos toda tu trayectoria. Ha sido muy interesante y yo quería recoger pues algo con lo que empezaste y creo que también utilizaste este término para cerrar, que son las dudas. Y las dudas al final son hacerse preguntas y a lo largo de todo lo que nos has contado, a mí se me iban ocurriendo preguntas sobre los temas y tú los ibas respondiendo. Entonces creo que eres
bueno, y lo has demostrado a lo largo de tu trayectoria, una persona que se hace muchas preguntas y está en tu discurso, pero quería preguntarte como profesora, ¿tú trabajas eso en tus alumnos y alumnas? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Crees que se está fomentando en la educación Qué bonita esta pregunta. cuestión? Qué bonita pregunta. Mira, a mí una de las cosas más bonitas que me ha podido decir un alumno, creo ahora recuerdo dos. Una fue, no cuesta tanto levantarse a las 6:30 de la mañana si a las 8 te vamos a tener de profe, cosa que valoro por lo que os he dicho que me cuesta mucho madrugar. Y otra, eres una profe que permite que el alumno se haga preguntas. Y me gustó mucho esa frase, porque a mí me encanta que me pregunten y me encanta no saber responder, porque si no sé responder, significa que el alumno ha ido más allá de lo que yo incluso esperaba o de lo que yo pueda saber. O se le ha ocurrido un tema que a mí no se me ha ocurrido y juntos podemos responderlo. Entonces, si hay algún alumno que me esté escuchando, supongo que se acordará de momentos en los que me hacen una pregunta y me quedo durante mucho tiempo callada, mirando al techo o pensando en voz alta a ver cómo podemos resolver. Todas las dudas que me planteen los alumnos, nunca me voy a reír de ellas, porque considero que cada pregunta es una curiosidad o una necesidad de conocer. Y cada vez es más difícil que el alumno levante la mano y se atreva a preguntar en clase, porque da vergüenza, porque lo mismo dice una tontería. En mis clases ninguna pregunta es sinónimo de burla, incluso aunque la acabemos de explicar, porque eso significa que no me he explicado suficientemente bien. Y porque lo mismo están en ese momento mío en el que en su cabeza han conectado un chimpancé con un Batman, pues en su caso puede ser cualquier otra cosa, y cómo les voy yo a frenar esa duda o esa pregunta si lo mismo está siendo el germen de una futura carrera, de una futura vida. Entonces, para mí es esencial la duda. Creo que la duda viene acompañada de la curiosidad, quizá, y yo siempre digo que dudar no es malo. Incluso dudar te hace replantearte si lo que estás haciendo está bien o no, si lo que estás leyendo lo estás entendiendo o no. Entonces es verdad que en mis clases, lo que suelo hacer es, bueno, plantear el temario, porque eso hay que plantearlo, por supuesto, pero muchas actividades en las que son preguntas que induzcan a otras preguntas, desde luego. Y ya os digo, me flipa que me hagan preguntas que no sepa responder. Es genial esa sensación. Al día siguiente, claro, hay que ir con una respuesta, no puedes olvidarte de esa pregunta, ¿no? O sea que sí, valoro mucho trabajar en docencia las preguntas. Y has formado parte al final, pues eso, del sistema educativo desde dentro. ¿Qué fallas tú concibes? ¿Cómo podríamos quizá mejorar la educación tanto en colegios, institutos, universidades? Ayer, por ejemplo, teníamos a Julio Varela, un psicólogo que se ha dedicado durante mucho tiempo al campo educativo y nos decía que tal y como están las escuelas, tal y como está todo ese sistema, casi lo mejor que podríamos hacer es cerrar las escuelas. Porque, a ver, llevándolo muy al extremo, evidentemente, él, por ejemplo, no concibe que se puedan tener clases de universidad con 80 personas, como ha sido, por ejemplo, en mi caso, la primera carrera, y creo que es el de la mayoría de facultades realmente. ¿Tú qué fallas concibes en todo este sistema? Pues mira, yo veo dos, seguro que hay más, pero las primeras que se me ocurren ante tu pregunta son dos. Primero, fíjate, antes que la cantidad de los alumnos, que los trabajos que enviamos los profesores, que con el sistema Bolonia cada 2 por 3 os estamos mandando trabajos, sintáis que sirvan, sintáis que tiene un sentido. Cuando planteo el primer día de clase, que siempre se plantea la guía docente, ¿no? Donde hablas de lo que vas a hablar y cómo vas a evaluar, siempre les digo, una cosa que no quiero es que os pase, como a mí a veces me ha pasado, que tenéis que hacer este trabajo porque hay que hacerlo, pero va a quedar abandonado en un pendrive, en la nube, porque se hizo, porque había que hacerlo, entre grupos nos repartimos y punto. No. Me gusta que haya una implicación, si no personal, al menos sí social, que haya un impacto social. Por ejemplo, durante el confinamiento a mí me tocó dar la clase de psicología penitenciaria, que es una clase que damos fundamentalmente a través del role-playing. Os he dicho que a mí me gusta el teatro y el doblaje, y yo interpreto papeles de los distintos internos que yo me haya ido encontrando. Me vuelvo agresiva, lloro, planteo problemas éticos que tengo, etcétera, ¿no? Claro, eso con un ordenador a través de la pantalla es complicadísimo. ¿Cómo podemos hacer algo con impacto social durante el confinamiento? Pues ya que ellos van a ser psicólogos
O sea, siempre pienso, ¿para qué les estoy formando? Para estar delante de internos y entender los numerosos umwelt que tienen esos internos, por así decir, ¿no? ¿Por qué no mandarles cartas? En un momento en el que no pueden recibir visitas, en un momento en el que hay un confinamiento dentro del confinamiento y trabajamos en esa carta las aproximaciones psicológicas de la asignatura. Se volcaron los alumnos. Es verdad que no fue solo idea mía, ¿eh? Vino una alumna, en este caso, y me lo propuso. O, por ejemplo, hacer un escape room a través de Instagram en el que tienen que aplicar los conocimientos que han aprendido a hacer preguntas a unos personajes de Instagram que yo me había inventado y que llamé a unos alumni, a otros alumnos de otros años, para que se hiciesen pasar por ellos, puesto que habían sacado la asignatura con muchas notas. Para que el alumno vea que lo que está haciendo sirve. Lo que os decía de pensamiento y lenguaje, ¿no? Que no haya más personas en una sala de espera buscando vídeos y no encontrándolos. Ahora van a encontrar los vuestros, vais a enseñar. Traigo pacientes a clase para que les entrevisten y luego hacemos un podcast en el que esas entrevistas se llevan a esos podcasts. Que sirva. Cuando tú, no sé si os habrá pasado, que os plantea algún profe un trabajo que tiene un sentido, os volcáis en ese trabajo, porque es como una aproximación a la vida real. Y por otra parte, no machacar la interdisciplinariedad. Esto tiene que ver mucho con mi vida. Como a mí me la han machacado y se han reído, no les ha gustado, no lo han fomentado, yo lo fomento. Que al menos haya un profe que diga esto está bien, la diversidad está bien, que te gusten muchas cosas, que tenga dudas, está bien. Que las matemáticas las quieras juntar con la psicología, si lo haces con sentido, está bien. Que haya un modelo de interdisciplinariedad y no se penalice. Para mí esas serían las dos cosas, porque fijaos, si es que fijaos cómo está psicología. En psicología tienes una asignatura si vamos a procesos básicos, dependiendo de cada universidad, pero más o menos, de memoria, de atención, de pensamiento y lenguaje y de emoción. El humano es modular, o sea, vale que tenemos algunas regiones cerebrales un poco más especializadas, pero todo funciona en conjunto. Somos seres humanos que le han dado sentido a cada cosa, que yo entiendo que para dar estas asignaturas tengas que darlas de forma separada, al menos en algún momento, porque son modelos teóricos muy concretos. Pero ¿y si hubiese una asignatura que hable de esa integración? O que los propios profes dijéramos, lo que habéis dado en esa otra asignatura es que es esencial para esto que yo os estoy dando, porque, o sea, que ayudemos a que el alumno entremezcle, porque creo que no os ayudamos a eso muchas veces en la universidad. Asumimos que haréis vosotros ese trabajo de unión, pero es que lo mismo nadie os ha enseñado a hacerlo. Entonces, para quien además, habrá alumnos que lo hagan por sí solos, pero puede que otros no, pues ayudemos a esos alumnos a que integren información. Esas dos cosas, integrar y que sirvan los trabajos. Yo creo que es lo que falta. ¿Y crees que, aunque desde la universidad se fomente el buscar esa mayor armonía, el juntar todo, el poder diversificar para acabar entendiendo el todo y demás, como en el sistema donde luego vamos a trabajar, se busca tanto esa especialización, ese ser un experto en algo muy, 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 muy específico, ¿crees que realmente es útil o vamos a estar realmente condenados al fracaso y solo algunas personas muy excepcionales van a conseguir llegar? Claro, o condenados a la casualidad, ¿no? De que se habrán puesto en comillas que pide a alguien multidisciplinar cuando en el resto no, ¿no? Pues, aunque parezca contradictorio con todo lo que he estado diciendo, creo que sí les va a ayudar, porque una mente holística es una mente preparada para todo. Entonces, una mente holística va a poder luego especializarse, porque dentro de esa especialización van a intentar encontrar todas las aristas que otra persona quizás se le escape. Y a nivel de paciente eso va a ser muy útil para el paciente porque va a entenderle como persona. A nivel de empresa va a ser muy útil porque va a entender a la empresa como un organismo vivo en el que hay distintas realidades y si vamos por cada especialidad, creo que va a ser muy útil. Creo que mentes multidisciplinares pueden volverse especialistas, mentes especialistas les cuesta más ser interdisciplinares. Mirad, me había traído aquí un montón de libros que para mí han sido muy importantes y hay uno que es este, How to Be Everything. Está escrito por una chica que le pasaba bastante lo que a mí, que le gustaba todo. Se llama Emily Wapnick. Y está muy bien porque aunque es verdad que es más desde su punto de vista, es bastante divulgativo el libro, a mí me ha ayudado mucho a pensar en esa interdisciplinariedad y a apostar por ella. Entonces, aunque el mundo espera especialistas, si les damos multidisciplinares, luego podrán especializarse y no habrá problema, creo.
Hablando del sistema también, de cómo está planteado el sistema, ¿cómo es el trato a personas que se dedican a la investigación en España? ¿Cómo es el trato que se da en otros países, ya que has estado también en Alemania? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se podría mejorar? ¿Cómo vives como investigadora en España y en estos países? Pues aprovecho y os sigo hablando de libros porque están relacionados con esto. Un libro que tenéis que leer, ya en Twitter le conoceréis, es Científico en España, guía de supervivencia. Fijaos, no sabemos por quién está escrito, es anónimo. El hecho de que un libro que hable sobre el sistema de ciencia española sea anónimo ya nos habla de que algo está fallando, porque aquí hay mucha crítica al sistema. Hay muchos consejos, te hablan sobre cómo un supervisor de tesis puede fastidiarte la vida, porque de él dependes. Al final hay una jerarquía, hay un rango de poder que estás a lo que esa persona quiera o a expensas de ello, ¿no? El sistema científico español creo que tiene muchas taras. No conozco ningún otro país, al menos en la Unión Europea y contando con Estados Unidos, que también he colaborado con ellos, en la que se te pidan justificantes del Congreso donde has estado y tengas, es que si os lo enseñase, yo tengo debajo de la cama las típicas cajas estas de plástico de los chinos que se compran, llenas de papeles sobre congresos a los que voy. En la mudanza de un sitio a otro yo voy con mis 3 cajas de papeles, que digo, pero es que esto es absurdo. Vale que ahora se pueda digitalizar, pero para ello los he tenido que tener físicamente, ¿no? Porque es un sistema basado en la sospecha. Que sea un sistema basado en la sospecha seguramente nos habla de que ha habido mucha picaresca. Eso tampoco lo vamos a negar, no vamos a decir que todos los científicos son los más íntegros a nivel de ética, etc. Entonces ahí creo que hay que rebajar el nivel de sospecha y apostar porque verdaderamente las personas estén haciendo las cosas que dicen y de la forma que dicen. Creo también que está muy cuantificada la ciencia, en el sentido de mirar el factor de impacto, mirar el cuartil donde se publica en una revista, que está bien porque nos puede hablar del top a donde ha llegado esa persona, pero creo que hay que valorar otras cosas, como por ejemplo el impacto que haya tenido ese artículo. Ayer creo que era, sin ir más lejos, publicaba un tuit donde hablaba precisamente de esto. Francis Mójica, que es un investigador español que habló de las arqueas y fue de los primeros que empezó a hablar del CRISPR, aunque no era el primero que lo hubiese descubierto, y lo publicó en una revista muy modesta. El CRISPR, que se ha llevado en el año 2020 con 2 investigadoras un Nobel, y no tuvo por qué publicarse en el lugar más potente, ¿no? Entonces, solo valorar llegar a esos niveles top cuando en ocasiones la universidad de la que vengas, el dinero de que dispongas la universidad es lo que lo va a favorecer, es crear un embudo en el que al final solo personas con mucha formación y con acceso a dinero, digo acceso a dinero porque hay que pagar muchas veces por publicar, van a poder hacerlo. Eso está provocando, fijaos, el otro día, la famosa editorial MDPI, esta que se habla si es predatoria o no es predatoria, tiene un proyecto que me gusta mucho, se llama Enciclopedia, que es como una especie de Wikipedia, pero revisada por pares a nivel científico, y me propusieron escribir una entrada, no sé si se publicará finalmente o no, está ahora siendo revisada, sobre psicología y COVID. Entonces, yo quería hablar del impacto psicológico de la COVID en todo el mundo, pero cuando me puse a ver revisiones o metaanálisis, sobre todo había publicadas en Estados Unidos y en Europa, y un poco en Asia también con China, pero de África yo no oía nada, de Oceanía yo no oía nada, de Latam, de países latinoamericanos tampoco, y son parte del mundo. La pregunta es, ¿por qué ellos no están pudiendo llegar a publicar en esos lugares? Claramente por recursos. Claramente porque esas personas, como tienen menos dinero y sus universidades han accedido a menos becas, a menos personas de relevancia, no pueden, pero deben participar del mundo de la ciencia. Yo es que tengo unas ideas bastante radicales en este sentido sobre cómo creo que debe ser la ciencia, y para mí debe ser claramente transparente, no se debería no poder acceder a artículos porque la ciencia es un ejemplo de compartir un bien común. Es algo que nos afecta a todos porque hablamos de la realidad. Entonces, ya cuando se está limitando el acceso, cuando se está jerarquizando hasta un punto en el que se elige o no si tú publicas y me tienes que meter en la publicación porque si no entonces no te permito publicarlo, no te doy acceso a una beca de... Cuando se introduce esa corrupción, ya no es transparente, ya no es la ciencia la que queríamos. ¿Que vivo en un ideal? Pues seguramente,
pero hay muchos otros como yo que también piensan en ese ideal, hay muchas asociaciones que están apostando por esto. Este libro, como os decía, habla de ciencia en España, pero hay un libro que me sirvió de mucho, que habla de las dudas que se tienen durante la ciencia y de esas ganas de dejarlo todo. Es de Santiago Ramón y Cajal, que puede que cuando lo diga digáis, rollo, leer cosas antiguas. Pues está tristemente muy actual. Se llama Los tónicos de la voluntad. Es verdad que aquí vamos a ver un poquito de misoginia, de la misoginia de la época, de que las mujeres no valen para investigar, solo los hombres. Pues intentamos mantener zen mientras lo estamos leyendo y vamos al trasfondo que hay detrás. A mí me sirvió para no dejar la ciencia. En ese momento que os decía que dudé de ir a otros lados, aquí viene cuando dudas, cuando no encuentras un contrato de trabajo, sigue porque estás apostando por la verdad. Creo, por último, que es un trabajo muy vocacional y en muchas ocasiones se van a aprovechar de esa vocación para pagarnos mal y que aún así continuemos y sigamos. Mira, Ay, perdón, Marco. Dale, Luis, dale. Vale, nada, es que justo como lo acabas de nombrar, Nereida, y me lo había notado antes también, que habías notado como una desconfianza de tu entorno cuando empezaste a dar clase por tu juventud, y ahora que lo has comentado, el tema del machismo, quería preguntarte si también por ser mujer has sentido esto hoy en día, como investigadora, como profesora, o en tu desempeño profesional. Iba a preguntar exactamente lo mismo, así. Genial. Tengo que decir que he tenido la suerte de vivirlo de una forma indirecta. Y fijaos, más que por ser mujer, ha sido por ser extremeña, por ser de una región donde se nos sigue considerando a día de hoy paletos, con un acento en el que no pronunciamos todas las letras, acento que he camuflado muchas veces en clase, no de forma consciente. También es verdad porque me preocupo porque entiendan bien las palabras que digo, que si hablase muy rápido lo mismo no las entenderían, pero más por eso, porque vengo de una región deprimida, porque olé, olé, la siesta y la vagancia. Es lo que más he tenido que luchar, que yo podía estar en las distintas comunidades autónomas donde he estado y pudiendo contribuir en ciencia de una forma top, pese a ser extremeña. Por ser mujer, os digo que yo ha sido como algo más indirecto, algún comentario, quizás sí que recuerdo, ahora estoy pensando en un departamento donde había sobre todo hombres que estaban situados en los puestos de poder y se me dijo que iba a ser muy difícil que yo llegase a esos puestos de poder porque estaba reservado para los amigotes. Pero es verdad que yo siempre he pensado que si era ese el entorno real, pues claramente era una institución donde yo no quería estar, porque era donde no se estaba valorando algo que para mí es esencial como es la igualdad. ¿Compañeras que hayan tenido conductas machistas de forma más directa? Sí, sí que lo he visto incluso y me he pronunciado en torno a eso. O sea, que estoy pensando que sí serían tres cosas. El machismo, no sé cómo definir al hecho de que seas de una región como xenofobia, me sale decir, pero tampoco xenofobia porque no soy extranjera, pero bueno, te consideran como diferente, ¿no? Y luego la ética, el llevar por bandera, si este estudio hemos estado recogiendo durante 3 meses, todos los días, información, pero nos damos cuenta que la metodología está mal, hay que tirar estos datos a la basura, y que otras personas no quieran tirarlos a la basura y quieran tirar hacia adelante. Eso ha hecho que yo muchas veces no haya firmado artículos que luego han sido muy citados y han estado colocados muy bien, o no haya querido unirme a grupos de investigación en los que si me hubiese unido, pues hoy en día estaría incluso mejor situada de lo que pueda estar. Entonces, bueno, no me importa porque tengo ese valor que me enseñó, como os dije, mucho Josep Cal, me lo he ido encontrando en otros compañeros y son con ellos con los que ahora me apetece trabajar. Siguiendo con el tema de la especialización, hoy día, al final, por esa necesidad de que tenemos que ser expertos en algo, de que tenemos que centrarnos en una materia concreta, por ejemplo, a la hora de divulgar o a la hora de lo que sea, no nos llegamos a lanzar o nos sentimos unos impostores, nos sentimos unos fraudes. No sé si tú en algún momento, al haber abarcado tantos campos, te has sentido así, te has sentido con ese sentimiento de es que yo estoy ocupando un lugar que no me merezco, porque por ejemplo... Cada día. Estar aquí con vosotros, hoy para mí, cuando me preguntabas de qué podrías hablar, yo pensaba, ¿de qué hablo? Si es que yo no sé de qué hablar, porque voy a hablar trocitos de cosas, pero ¿cómo voy a hablar yo de primates si habéis tenido a Josep Cal, que está especializado en primates?
¿cómo voy a hablar de afasias si podríais tener a Marcelo Bertier hablando de afasias? Por eso os dije, prefiero hablar del camino. O sea, ya esta entrevista es una que me ha hecho sentir impostora en el sentido de decir, no, yo no puedo profundizar. Que luego lo piensas y dices, bueno, pues, en afasia algo sí que puedo profundizar, que llevo muchos años con esto, o en agresión sexual de menores, en cómo intervenir, ¿no? En cómo explicarlo. Pero, hijo mío, lo de la duda a veces lo llevo a un extremo en el que es demasiado. Sí, síndrome de impostor diariamente. Yo retomando un poco lo que has comentado antes también, que es importante recalcarlo porque no se habla mucho tampoco del tema de dónde vienes, ¿no? Tu región y tu acento. Claro, a mí me toca de cerca también porque como canario, cuando me desplacé a Granada, estudié en Granada, allí no se notó mucho la diferencia porque, bueno, Andalucía, el acento es parecido, pero ahora que resido en Barcelona sí que lo he vivido. Y he vivido esto bueno, muchas veces se me relaciona con el estereotipo andaluz, en realidad, sin ser yo andaluz. Y he tenido que defender también esto, sin yo ser andaluz, pero bueno, también Claro. lo considero necesario, por supuesto. Y bueno, en realidad voy a dar una voltereta ahora mismo de tema, pero va por el tema de la comunicación, que también es comunicarse con tu propio acento y que muchas veces hay que adaptarse. Pero quería preguntarte, ¿cuál crees que es que podría ser, porque no sé si ahora mismo es, el papel de investigadores, investigadoras, de científicos y científicas en la comunicación de la ciencia? ¿Crees que, claro, o sea, ya nos has contado las penurias por las que pasa una persona que investiga en España y a lo mejor darle esa tarea también, darle esa responsabilidad, pues es normal que le cueste dentro de lo que es ya sobrevivir en este sistema. ¿Crees que debería haber también personas que simplemente se dediquen a eso y que estén pagadas con dinero público o A ver financiadas si de te otra entiendo bien. manera? ¿Para la divulgación te refieres o para la defensa del idioma, por así decirlo, No, o no, del claro, estudiante? como lo he introducido con ese tema, Por eso, sí, a la sí, no. divulgación como tal, ¿no? Sí, la Eh, divulgación y sí, la comunicación de la eh, ciencia, que claro, que además en las revistas se frena porque, bueno, los claro, artículos de pago, ¿no? por supuesto, por supuesto. Creo que una pata de la ciencia siempre debe ser la divulgación. A mí una cosa que me parece muy dolorosa es que cuando vamos a los congresos me encuentro con las mismas personas. ¿Y por qué digo que es doloroso? Porque al final siento que nos estamos contando entre nosotros las cosas, pero no estamos llegando al mundo de ahí afuera. Nos cerramos en este palacio de congresos maravilloso donde vamos a tomar unos tentempiés maravillosos, pero si yo abro la puerta y me topo con alguien de la ciudad donde estemos celebrando el congreso y le pregunto sobre aquello de lo que estemos hablando dentro, no tiene ni idea. Entonces, ¿para qué ha servido? ¿Para qué ha servido si la ciencia, su fin debe ser universal? Y yo estoy apostando por esa transparencia y por eso defenderé siempre a ultranza la divulgación. Por eso me encanta la labor que vosotros hacéis, porque aunque, ojo, creo que se acaba quedando en el círculo seguramente más cercano a la psicología y quizás no estamos dando el paso más allá, pero ya estáis mostrando a esos psicólogos que no se les hubiese ocurrido primates, no se les hubiese ocurrido cualquier cosa, se les pueda ocurrir. Eso ya ha servido. Estoy, por tanto, muy a favor de esa divulgación. Creo que debería ser pagada. Creo que debería ser enseñada. La comunicación científica no es tan sencilla. Ya existen asociaciones como la Sociedad Española de Comunicación Científica y creo que es una labor fundamental. También porque ayuda a que el pensamiento científico prospere en la sociedad, ya que es algo que se está arrebatando cada vez más de las escuelas y no está ayudando a que haya un pensamiento científico, a incluso una filosofía de la ciencia. A mí me encanta la filosofía de la ciencia, me he formado también en filosofía de la ciencia a nivel de hobby, vaya, porque me ha gustado. Y creo que eso ayuda mucho a poder ser crítico, ¿no? Que la información que recibas te plantees si es adecuada o no, a que busques mejor tus fuentes con las que te informas. Y a eso podría ayudar perfectísimamente la divulgación. De hecho, se ha hablado de que se cambian los criterios de la NECA para poder valorar esa divulgación y se hizo un piloto durante un año
para ver cómo se hacía. La verdad que no recuerdo ahora muy bien cómo ha quedado, pero me encantaría que eso se valorase, porque os digo, todas mis contribuciones a la divulgación, 0 euros, a no ser, bueno, que a veces te pagan el viaje para allá y tal, pero eso me ha supuesto un tiempo de preparación de darlo que me lo he estado quitando al final de mi tiempo libre porque en mi trabajo no se ha considerado que eso fuese algo digno o algo a hacer valer, cuando es que esa es la base de que la gente que no se dedica a la ciencia la conozca. Si no, la ciencia al final es una esferita donde nos contamos todos entre nosotros a ver quién es más guay que el otro y punto. Y la ciencia debe ser universal. Yo siempre pongo el ejemplo, me acuerdo una vez que visitando un pueblo me dijo un hombre que sus cabras estaban mal y que no sabía qué es lo que le pasaba y que el veterinario del pueblo que no le podía ayudar y que tenían no sé qué mancha de tal. Y me puse a buscar en una base de datos y encontré un artículo que te hablaba de la enfermedad que tenía la cabra, pero no era de acceso libre. Bueno, me metí en las plataformas que todos sabemos dónde se pueden conseguir esos artículos, se lo imprimí al hombre, pero el hombre se puso a leerlo y no tenía ni idea de lo que ponía ahí. Dije, es que es tan triste que haya una solución para tu problema y porque no puedas acceder, porque además está en otro idioma y esté escrito de forma técnica, este hombre no puede acceder a esta información. Os cuento un sueño y por favor que me robe la idea quien quiera, porque lo importante es que esto se haga. Siempre pienso que sería chulísimo que hubiese, como yo me lo imagino, esto es puesto a soñar, en los ayuntamientos de las ciudades, o no, yo digo ayuntamientos, pero en cualquier otro organismo, un lugar donde los ciudadanos pudiesen acercarse a plantear preguntas y que pudiese haber personas que se las respondiesen o incluso que cogiesen esas preguntas porque no se les han ocurrido a los de la ciencia y son problemas del día a día que a veces los que estamos en ciencia estamos en un mundo alejado del mundo real y convocasen a las personas necesarias para responderle a ese ciudadano esa pregunta. Para que el ciudadano vea que la ciencia sirve también para su día a día y que esa oficina estuviese pagada. En el Smithsonian, el museo este maravilloso que hay en Washington, hay ofertas de trabajo que me encantan, que si yo pudiese las haría, ya no puedo por el estadio académico en el que me encuentro, en el que te contratan solo para que estés en el hall a la espera de que la gente entre y te pregunte sobre evolución. Pero qué trabajo tan maravilloso, por favor, estar quieto esperando preguntas. Es que, en resumen, mi respuesta es sí. Ojalá implementasen ese tipo de puestos y también romperíamos un poco con todo ese elitismo de la ciencia. A mí otra duda que me surgía a raíz de escucharte y ahora al hacerte una serie de preguntas es, ¿has podido abarcar muchos campos y además bastante bien? O sea, no es que hayas picoteado un poquitín y ya está, no, que has podido profundizar en muchos de ellos, pero no sé si se te ha quedado alguna espinita con algún otro campo, porque entiendo que seguramente sí, porque veo que te interesan multitud de cosas. Entonces, ¿algún campo en especial que te haya dado curiosidad y que todavía no hayas podido explorar? Pues a nivel de formación, metodología. Mirad que la he estado defendiendo mucho, pero me falta mucho. Y me encantaría que me hubiesen enseñado mejor, iba a decir psicometría, entendedme por psicometría toda la estadística y todos los modelos matemáticos que se pueden necesitar para analizar datos. Al final me he tenido que formar como he podido y sigo pidiendo ayuda porque tengo miedo de estarme equivocando. Creo que el futuro es la programación. Se va a tener que aprender programación para poder, por ejemplo, hacer los análisis en R y no solo en SPSS. R, de nuevo, un programa libre, accesible para todos. A nivel de formación, eso. Y a nivel de investigación, pues es que la verdad que estoy pensando que donde he tenido dudas he intentado acercarme, aunque fuese una patata. Pero me estoy acordando, por ejemplo, de una vez que me acerqué a un grupo de físicos de la Universidad de Barcelona porque vi que estaban haciendo cosas sobre cambio climático, dije, oye, esto tiene que ver con modelos de los que yo estoy estudiando para el doctorado, de competitividad, hago lo que para mí sirve, pero no sirve para el bien común. Y publiqué un artículo con físicos y matemáticos y ahora me llevo muy bien, vamos, con todos, especialmente con un catedrático, con Anxo, que es catedrático de matemáticas, ya ves tú. O sea, que creo que todavía no. Ahora los robots, ahora hay algo en los robots que me llama la atención, o sea, que supongo que eso es lo siguiente. Si Luis, ¿quieres apuntar algo más? Nada, yo, bueno, también en relación con, por lo que quería hacer la pregunta también de antes, porque escucharte es un placer y con tus habilidades comunicativas, pues
a mí me encantaría escucharte horas y horas, escucharte con mucha más frecuencia y además con tus conocimientos, con tu interdisciplinariedad. Es un tesoro que puedes compartir muchos bienes con muchísima gente, ¿no? Entonces, simplemente decir eso, ¿no? También preguntarte dónde podríamos saber más de ti, escucharte más, por Pues dónde te mira, mueves, por dónde comunicas. es muy buena pregunta. Ahí me dieron la oportunidad en Investigación y Ciencia, que sabéis que es una revista que procede de la Scientific American, donde se da pie a que puedan escribir tribunas o un pequeño blog a científicos, y escribo muy poco por el miedo que tengo cuando me pongo a escribir, porque cuando me pongo a escribir siempre pienso, ¿y si esto está mal? ¿Y si esto no está bien justificado? ¿Y si esto lo he entendido mal? Y entonces publico muy poquito por mi miedo, que fijaos que os estoy diciendo todo lo contrario, que os atreváis y que habláis, pero bueno, porque casa del herrero nuevamente, ¿no? O sea que tal vez esta entrevista me sirve para que me atreva un poquito más a escribir en eso. Me da pánico hacerlo yo sola en YouTube o en Twitch, o porque pienso que no, o que quizá no interese, o que hay más expertos que yo soy al final muy generalista. Así que al final me contento con Twitter, que me costó que me convenciesen, porque aunque me gusta el teatro y tal, soy un poquillo timidina para algunas cosas, y el hecho ahí de hablar o de equivocarme, de que alguien aprenda algo mal por mi culpa, hace que muchas veces no escriba. O sea que diría Twitter. No me acuerdo de mi usuario, cómo es, Nereida Bueno Gu 1, un nombre muy feo, pero bueno, Nereida Bueno Guerra. Ahí yo creo que es donde más se me puede buscar. O luego que busquen a mis alumnos, que esos son los que merecen también, que han invertido mucho tiempo en Proyecto Lenguaje, que le tengo mucho cariño, aunque ya os digo que es muy casero. O, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el podcast que está en iBooks, es Desentrañando la Torre de Babel, me parece. Y bueno, ahí también hay un poquito de divulgación. Y ya veré si me atrevo a hacer alguna cosa, me lo tomo como tarea pendiente. Me encantaría, por ejemplo, que te unieras al formato de Twitch. O sea, creo que en el formato de Twitch sería idóneo, la verdad. Así que animo a la gente que nos escucha a que lo ponga en comentarios y así a ver si se pica el gusanillo. No sé Vale. si con los libros que tenías antes por ahí, si queda alguno por enseñar o no. Uy, quedan unos cuantos, pero voy a resumir, ¿vale? Para que tampoco sea demasiado largo. Mirad, voy por temáticas. En criminología, y ahora cada vez va siendo más difícil de encontrar este libro, Dentro del monstruo. Un intento de comprender a los asesinos en serie. Os lo puse alguna vez en la cadena de libros que yo recomendaría, de Robert Ressler, porque vienen entrevistas y está muy bien aprender de cómo se hacen entrevistas. Muchas veces nos hablan de cómo hay que hacerlas, pero no vienen ejemplos en donde yo vea qué pregunta se hizo y qué respuesta hubo. Yo soy mucho de que tiene que haber ejemplos, porque si no enseñamos mal. Os voy a poner uno porque os digo que me gustan mucho los cómics, y ya si el cómic va sobre crítica de la ciencia, flipas, ¿no? Como PhD Comics, pero también está este, que no sé si lo conocéis, se llama Todo el mundo tiene envidia de mi mochila voladora, tiras cómicas de Tom Gold, y está genial porque critica mucho cómo somos los científicos, a veces también los psicólogos. Si me pongo más a nivel de manual, os diría sobre psicología del lenguaje, este libro de Cuetos, González y de Vega, que es mi Biblia para cuando doy las clases de pensamiento y lenguaje. Ese le tengo ahí porque es casualmente el manual de la UNED. O sea. Sí, pero es que viene muy bien explicado, te lo explica de forma muy sencillita también. Y luego de agresores sexuales de menores, y mezclado un poquito con pedofilia, Carles Porta, que es un periodista, escribió este libro que Le llamaban padre, sobre uno de los casos más cruentos que hemos tenido sobre este tema en España. Y me parece muy interesante porque cuenta la misma historia desde el punto de vista del agresor, de una de las víctimas, de la psicóloga y del policía. Entonces creo que nos ayuda a tener esa visión holística que os decía que es bastante necesaria. Así por dejaros algunos. Quizás el último que os voy a comentar, y ya os he dicho que tenía más, pero bueno, es Killing Macbeth, por lo curioso y porque empiezo la tesis también hablando de Killing Macbeth, entonces le tengo mucho cariño a este libro. Este libro nos habla, es tremendo, bueno, pues del autor de una de las grandes masacres, de la peor, antes de las Torres Gemelas en cuanto al número de víctimas que hubo en Estados Unidos, que fue Timothy McVeigh, puso una bomba en un edificio federal, murió mucha gente, fue condenado a pena de muerte, pero curiosamente, y es que esto es para flipar, pidieron asistir a ver la pena de muerte personas que de forma indirecta
habían sido también, se sentían agredidas por este hombre, hasta el punto que se tuvieron que alquilar salas de cine para por circuito cerrado de televisión retransmitir la ejecución de esta persona. Entonces me parece un ejemplo de querer ver la crueldad a más no poder y que hace plantearse mucho. Entonces, casos así concretos puede también estar chulo para que a alguno le den ganas de investigar por una parte o por otra. Por mi parte, nada más, Nereida. A ver si podemos vernos en persona pronto y no todo tan virtual. Pues sí, no todo tan virtualizado. A ver si se puede dar esto que hemos estado hablando estas semanas. Y bueno, ya simplemente si quieres dejar un mensaje final y nada. Pues que os atreváis con los temas que os interesen, no os sintáis tontos o torpes, buscad, eso sí, formaos, tened siempre evidencia. Aquello por lo que luchéis que tenga evidencia. Pero atreveos, no está mal que te gusten muchas cosas y dudar no es malo. Ese sería mi mensaje. Lo dicho entonces, Nereida. Te mandamos un abrazo y que ha sido un completo placer. Un besito para todos. Gracias, Nereida. Hasta luego. Chao.